Hola, buenas, ¿cómo están todos? Espero que súper bien como siempre. Aquí les traigo la continuación de los capítulos, espero que les guste como siempre. John Wick en Resident Evil. Capítulo 39. La comisaría. 29 de septiembre. Carretera Arclay, a 10 kilómetros de Raccoon City. 8:12 p.m. El motor del jeep rugía con un zumbido constante y monótono, cortando la espesa neblina que envolvía la serpenteante carretera de las montañas Arclay. El aire exterior era helado, propio de finales de septiembre, pero dentro de la cabina, el ambiente estaba cargado de una tensión febril. A medida que avanzaban, devorando kilómetros de asfalto mojado, la oscuridad opresiva y milenaria del bosque iba quedando atrás. Sin embargo, lo que los esperaba en el horizonte no era el cálido y acogedor resplandor de una ciudad activa, vibrante de vida nocturna. Era un furioso y apocalíptico halo anaranjado que teñía las nubes bajas, parpadeando con la irregularidad de un infierno desatado en la tierra. Leon S. Kennedy apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, casi translúcidos. Las mangas de su chaqueta de cuero marrón se tensaban sobre la camisa azul arrugada que había agarrado a toda prisa en el motel después de quedarse dormido. Viajaba ligero, dolorosamente vulnerable, casi con lo puesto. Aún ni siquiera le habían asignado su taquilla, ni le habían entregado el pesado chaleco táctico, ni el uniforme oficial azul marino de la RPD. Todo eso, junto con su placa metálica brillante, se suponía que le esperaba en la oficina del sargento de guardia esa misma noche. Sentado allí, conduciendo hacia aquel resplandor abrasador, se sentía como un impostor. Era un civil desarmado de autoridad intentando jugar a ser policía en lo que parecía ser el mismísimo fin del mundo. A su lado, Claire Redfield miraba por la ventana del pasajero, observando cómo los altos pinos pasaban como sombras fugaces, espectros que se negaban a hablar. El silencio en la cabina era denso, sofocante, cargado con el peso de la adrenalina residual de la gasolinera Mizoil y el inconfundible olor a sangre seca que impregnaba su ropa, hasta que ella finalmente se atrevió a romperlo. Sigo pensando en esos tipos de la gasolinera, León, dijo Claire, su voz sonando extrañamente tranquila, pero con un filo de ansiedad subyacente que vibraba en cada sílaba. No sentían dolor. Esa cosa me miró directamente a los ojos cuando le disparé. Sus pupilas estaban dilatadas, muertas, y no había absolutamente nada humano ahí detrás. Parecían muertos. Cadáveres caminando. León suspiró profundamente, intentando aferrarse con uñas y dientes a la lógica estructurada de sus manuales de la academia, resistiéndose con todas sus fuerzas a aceptar la locura de frente. Necesitaba que el mundo tuviera sentido. Drogas, Claire. Tiene que ser eso, una epidemia de narcóticos, intentó racionalizar, aunque sus propias palabras le sonaban huecas. Sales de baño, PCP experimental, algo sintético que se les haya ido de las manos a las pandillas locales. En la academia nos mostraron decenas de horas de vídeos de tipos que no caían ni con 3 tiros en el centro de masa porque los narcóticos les anulaban por completo el sistema nervioso y los receptores de dolor. Sus cerebros simplemente no registran el trauma. Claire se giró hacia él, cruzándose de brazos, sin comprarle la excusa académica por un solo segundo. Su instinto de supervivencia era mucho más crudo. ¿Y las drogas también les pudren la cara en tiempo real? León, por favor. La mitad de la mandíbula de ese hombre colgaba como carne vieja en un matadero. No sangraba como debería sangrar un cuerpo vivo. No estaba drogado. Pero, ¿sabes qué es lo que más me asusta de todo esto? Ah, ¿no? Porque a mí me pareció bastante aterrador el simple hecho de que casi me arrancan el cuello a mordiscos en el pasillo de los snacks, bromeó León a medias, intentando inyectar algo de ligereza en la cabina para ahuyentar a sus propios fantasmas. Me asusta el silencio, continuó ella, ignorando por completo la broma, su tono volviéndose más severo y sombrío. Si la gente se está volviendo loca de esa manera, atacándose a mordiscos en una gasolinera a las afueras de la ciudad, ¿por qué el gobierno no ha dicho ni una maldita palabra? ¿Por qué no hay bloqueos del ejército en esta carretera interestatal? He estado cambiando de emisora en tu radio desde que salimos, buscando cualquier frecuencia de emergencia, y solo capto estática muerta. La policía estatal debería haber emitido una alerta nacional, o al menos un aviso de evacuación por radio civil. Nadie nos avisó. Nos dejaron entrar a una trampa. León frunció el ceño, sus ojos fijos en la carretera que se iluminaba cada vez más con el fuego distante. La deducción de la chica era impecable, escalofriantemente lógica, y a él también le aterraba ese vacío absoluto de información. Pero su lealtad institucional lo obligó a defender a los compañeros que aún no conocía.
Quizás la situación escaló demasiado rápido para contenerla mediante los canales habituales. Si la central eléctrica principal cayó o las antenas de transmisión de la zona metropolitana se dañaron en los disturbios, las comunicaciones civiles están cortadas por defecto. Para eso voy a la comisaría, Claire. El RPD es una fortaleza absoluta. Era un antiguo museo, tiene muros de piedra. Estoy seguro de que el jefe Irons y los oficiales de élite están manteniendo el orden en el recinto central y organizando a los supervivientes en el perímetro mientras restablecen la señal de radio. Claire lo observó por un largo momento, estudiando su perfil iluminado por los tenues indicadores del tablero del coche. Vio la obstinación de un chico que se negaba a creer que su mundo se había derrumbado el día de su graduación. Eres un tipo dolorosamente optimista, te lo concedo. Pero dime, novato, con toda la oferta que debe haber en el país para policías recién graduados con tu expediente, ¿por qué Raccoon City? No tienes cara de ser un amante de las montañas, del frío y de la vida de pueblo pequeño. Podrías haber ido a Nueva York, a Chicago. León sonrió levemente, una sonrisa torcida, casi melancólica, que no llegó a iluminar sus ojos. Irónico, ¿verdad? Quería empezar en un lugar tranquilo. Salir del ruido constante de las grandes urbes, del crimen organizado. Me hablaron de Raccoon en la academia como una ciudad modelo, una utopía del Medio Oeste financiada casi en su totalidad por una corporación farmacéutica de clase mundial, donde la tasa de criminalidad era tan baja que los policías se aburrían. Pensé, León, ve allí, aprende el oficio en paz, ayuda a la comunidad, haz carrera sin que te disparen en tu primera semana. Quería hacer una diferencia real. Claire soltó una carcajada breve, casi amarga, que liberó un poco la tensión asfixiante del ambiente. Vaya ojo clínico para elegir destinos turísticos, Kennedy. Eres un imán para el desastre. Te prometo algo. Si logramos entrar de una pieza a tu fortaleza policial, y si por algún milagro de la burocracia tu jefe no te despide en el acto por llegar a tu primer día de servicio vestido con vaqueros y chaqueta de cuero, tú y yo nos damos la vuelta en este jeep, pisamos a fondo y nos vamos a tomar unas cervezas a otro estado. Yo invito. Trato hecho, Redfield, concedió León, relajando un poco los hombros, agradecido por la distracción. Pero la pequeña y frágil burbuja de camaradería estalló brutalmente, pulverizada en un instante, en cuanto el jeep coronó la última colina de la autopista Arklay, ofreciéndoles la primera vista completa, panorámica y despejada del inmenso valle. El aliento se les atascó a ambos en la garganta simultáneamente. El jeep redujo su velocidad casi por inercia, como si la propia máquina se negara a avanzar, mientras León soltaba el acelerador, absolutamente hipnotizado y paralizado por el horror que se desplegaba bajo ellos. Raccoon City era un infierno literal. No era un simple disturbio civil. Las calles parecían el escenario de una zona de guerra en Europa del Este tras un bombardeo masivo de artillería pesada. Un gigantesco bodegón del desastre a escala metropolitana. Densas y sofocantes columnas de humo negro, grasiento e iluminado desde abajo por lenguas de fuego, se elevaban desde decenas de edificios comerciales y residenciales, ocultando la luna por completo y creando una bóveda asfixiante sobre los rascacielos. El asfalto que bajaba hacia el corazón del centro comenzó a mostrar las cicatrices del caos desesperado. Docenas de maletas abandonadas, un enorme letrero lumínico de bienvenidos a Raccoon City aplastado contra el pavimento, y coches de policía atravesados en las intersecciones, con las puertas abiertas y las luces de emergencia rotas y girando lúgubremente en la nada. Dios mío, susurró Claire, su voz quebrando el frágil silencio de la cabina mientras negaba con la cabeza, sus ojos reflejando el fulgor de la ciudad muerta. Es una carnicería total. Las líneas de defensa cayeron por completo, León. No hay nadie ahí abajo salvando a nadie. Todos están muertos. León tragó saliva, sintiendo que un abismo gélido se abría en su estómago y devoraba todo su entrenamiento, pero su mandíbula se tensó con obstinación, negándose a ceder ante la desesperanza total. Tiene que haber gente atrincherada. Si los sobrepasaron en las calles, se replegaron. Te llevaré a la comisaría, estaremos a salvo detrás de esos muros de piedra y buscaremos a tu hermano en los registros. Te lo prometo. De repente, un ruido gutural, agudo y terriblemente mecánico ahogó el sonido del motor del jeep, rasgando la noche. León giró la cabeza bruscamente hacia su izquierda, justo a tiempo para ver las enormes luces altas cegadoras de un camión cisterna emergiendo de una intersección lateral ciega a toda velocidad. El sonido de la pesada bocina de aire estaba atascado en un pitido ensordecedor, infinito e irritante, como el grito de agonía de la propia ciudad.
A través del parabrisas manchado de espesa sangre del gigantesco camión, la realidad los golpeó con la fuerza de un mazo. El conductor no estaba mirando la carretera. Tenía la cabeza echada brutalmente hacia atrás sobre el reposacabezas, los ojos en blanco, mientras una figura humana, pálida y con el rostro horriblemente destrozado, colgaba de su cuello, arrancándole la garganta a enormes y salvajes mordiscos que salpicaban los cristales de rojo. El vehículo de 18 ruedas, una bestia implacable de acero cargada con toneladas de combustible altamente volátil y totalmente fuera de control, se dirigía directamente hacia el lateral del jeep a más de 100 km por hora. ¡Cuidado! Gritó Claire con los pulmones ardiendo, agarrándose del asidero de la puerta con pánico puro, su voz casi ahogada por la bocina del camión. León reaccionó por puro instinto de supervivencia. Giró el volante violentamente hacia la izquierda con ambos brazos, forzando la dirección asistida al límite, mientras pisaba el freno a fondo con todo el peso de su cuerpo. Los neumáticos chillaron desgarradoramente contra el asfalto mojado, dejando un rastro de caucho quemado. El jeep derrapó bruscamente de costado, chocando contra el guardabarros abollado de un coche patrulla abandonado que les sirvió de rampa. El impacto los sacudió con brutalidad, comprimiéndolos contra los cinturones de seguridad, que les magullaron el pecho. Un microsegundo después, el inmenso camión cisterna pasó rozando la parte trasera de su vehículo como un tren descarrilado, destrozando la cajuela con un chirrido espantoso de metal rasgado y vidrios estallando, antes de seguir su trayectoria mortal e imparable, estrellándose de frente contra el robusto muro de ladrillos de una tienda de empeños al final de la avenida. La chispa de la colisión frontal masiva fue todo lo que el combustible contenido en la cisterna necesitó para reaccionar. Una explosión de proporciones dantescas iluminó la noche como si el sol hubiera nacido de golpe en medio del asfalto, enviando una onda expansiva de calor abrasador y presión neumática que terminó de destrozar los cristales restantes del jeep en 1000 pedazos mortales. Un muro literal de fuego rugiente, escombros ardientes y metal retorcido se levantó majestuosamente en el centro de la calle, dividiendo la ancha avenida en dos mitades absolutamente infranqueables. El infierno los había separado. León, aturdido, tosiendo violentamente por el denso humo tóxico de plástico quemado y con los oídos pitando dolorosamente por la sobrepresión, pateó la puerta atascada de su lado 1, 2, 3 veces hasta que las bisagras cedieron con un chasquido. Salió a trompicones, cayendo de rodillas sobre el asfalto ardiente. Claire. Gritó, su voz rasposa, levantándose y corriendo hacia el morro destrozado del vehículo, tratando de mirar a través de las cortinas de fuego líquido que se alzaban a 10 metros de altura. Claire, ¿estás bien? Contéstame. A través del estruendo apocalíptico de las llamas danzantes, escuchó la voz de la chica, tosiendo profundamente pero firme, negándose a rendirse. Estoy bien. Logré salir por el otro lado de la puerta a tiempo. Pero el fuego es demasiado alto, no puedo acercarme, el calor es insoportable. El estruendo ensordecedor de la detonación había actuado como una campana de cena a nivel metropolitano. Desde las sombras más oscuras de los callejones cercanos, de los locales comerciales saqueados y de los coches destrozados, docenas de gemidos hambrientos, húmedos y arrastrados comenzaron a alzarse, uniéndose en un coro de pesadilla. Las siluetas de los muertos, iluminadas por el destello naranja de las llamas, emergían de la neblina como cucarachas, saliendo de las paredes tras encender una luz, arrastrándose inexorablemente hacia el ruido. Vete de ahí, el estruendo los está atrayendo a todos hacia tu posición. Gritó León, desenfundando rápidamente su pistola Matilda de 9 milímetros de su funda táctica en el muslo, apuntando hacia las figuras tambaleantes que se acercaban a su propio lado de la calle. Corre hacia la comisaría. No mires atrás. Sigue recto y busca la gran torre del reloj iluminada, el edificio central está justo debajo. Entendido. Respondió Claire, su esbelta figura desvaneciéndose en el espeso humo negro y las chispas. Te veré allí, León. No te mueras, aún me debes una cerveza. Tú tampoco te mueras, murmuró León, tragando el nudo en su garganta mientras el calor le ampollaba la cara. No hubo tiempo para más despedidas heroicas. Un hombre, que horas atrás debió ser un impecable ejecutivo de traje, se abalanzó hacia él desde la acera. Sus ropas estaban empapadas en una sustancia oscura, su mandíbula colgaba en un ángulo grotesco y sus manos huesudas se extendían como garras. León levantó su arma, forzó a su mente a desconectar el pánico y a recordar las repetitivas horas en la galería de tiro de la academia. Respiró hondo, alineó las miras y apretó el gatillo. 2 disparos secos y ensordecedores en el centro del pecho, uno preciso en la cabeza.
El cuerpo colapsó pesadamente, rociando sangre negra en los zapatos del novato. Pero detrás de ese ejecutivo, había 3 más, vestidos de civiles, amas de casa, mecánicos. Y al fondo de la calle, una horda de decenas que llenaba la avenida de lado a lado. León echó a correr en dirección contraria. Su huida no fue un simple trayecto de un punto a otro. Se convirtió en una odisea agónica y laberíntica de pura supervivencia urbana. Los minutos se arrastraban como horas, cada bloque de la ciudad parecía interminable y plagado de horrores peores que el anterior. Pasó por delante de una gran tienda de electrónica con los escaparates hechos añicos, donde un racimo de decenas de televisores aún encendidos mostraba solo estática gris parpadeante. Esa luz antinatural iluminaba a un grupo de unos 10 zombies, arrodillados en el suelo, devorando frenéticamente los restos mutilados de un gran caballo de la policía montada. León se pegó a la pared de ladrillos opuesta, conteniendo la respiración, avanzando con pasos milimétricos y silenciosos para no alertarlos de su presencia, sintiendo cómo el hedor a intestinos perforados le revolvía el estómago. El sudor frío le empapaba la espalda, pegando la camisa a su piel bajo la pesada chaqueta de cuero. La devastación a su alrededor era total, absoluta y desmoralizadora. Las barricadas improvisadas de la policía, coches patrulla cruzados en forma de V, barriles de arena y gruesas alambradas de espino, habían sido grotescamente superadas, aplastadas por el puro e imparable peso de las masas de cuerpos. Había inmensas manchas de sangre y vísceras embarradas en las paredes que llegaban hasta la altura de un hombre adulto, contando historias mudas de luchas desesperadas, de líneas que se rompieron y de finales horribles que él, en su ingenuidad, había llegado demasiado tarde para evitar. Su ciudad modelo era un inmenso cementerio al aire libre. Pasaron al menos 10 agónicos minutos de evasión, carreras cortas entre coberturas y terror constante. Dobló por un callejón estrecho para evitar cruzar una avenida principal que estaba completamente bloqueada por un autobús escolar volcado y rodeado de docenas de infectados. El hedor en el callejón, una mezcla de basura podrida por la lluvia, orina y carne en descomposición, era sofocante, obligándolo a respirar por la boca. Al llegar al oscuro final del callejón, encontró un estrecho y traicionero cuello de botella formado por un inmenso contenedor de basura industrial volcado y un furgón de reparto de correos estrellado contra la pared de enfrente. Justo en el medio del único paso posible, un zombi extraordinariamente robusto, un hombre que en vida debió pesar más de 100 kilos, vestido con el uniforme de paramédico ensangrentado de pies a cabeza, bloqueaba la salida, devorando algo indefinible en el suelo. León se detuvo en seco, sus botas raspando la grava. En ese mismo instante, escuchó un ruido húmedo a sus espaldas. El chapoteo de pasos irregulares. Un grupo de al menos 5 infectados lo había seguido al interior del callejón atraídos por su olor, y le bloqueaban por completo la retirada. Estaba atrapado en un pasillo de muerte. Si disparaba su Matilda de 9 milímetros al corpulento paramédico desde tan cerca, el estruendo en ese espacio cerrado y flanqueado de ladrillos no solo aturdiría sus propios sentidos, sino que atraería instantáneamente a todos los zombis de la calle principal hacia la única salida disponible. Su sentencia de muerte. Tenía que pasar por ese embudo en completo silencio, y tenía que hacerlo ya. Guardó la pistola en su funda con un movimiento rápido y fluido, soltando el seguro de retención. El paramédico zombie, detectando su presencia por el leve tintineo del arma, se irguió lentamente. Extendió sus gruesos brazos manchados de sangre seca, mostrando trozos de carne entre sus dientes, y dejó escapar un rugido cavernoso, húmedo, mientras se abalanzaba torpemente hacia adelante. León no retrocedió ni un milímetro. Apretó los dientes hasta que le dolieron las mandíbulas, bajó su centro de gravedad flexionando las rodillas, y usando la inercia explosiva de su corta carrera y las incontables horas de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo y derribos policiales, embistió con todo su ser. Chocó la punta de su hombro con fuerza bruta y técnica directamente contra el centro del pecho de la criatura. El zombi era pesado, inmensamente denso, como chocar contra un saco de cemento húmedo cubierto de carne muerta, pero León canalizó toda su desesperación y adrenalina en el punto de impacto. Empujó con violencia, prensando al masivo paramédico infectado contra la fría chapa metálica corrugada del furgón de reparto con un estruendo sordo. Antes de que los dientes putrefactos de la bestia pudieran acercarse a su cuello para morder, León usó su brazo libre y le propinó un brutal y certero codazo ascendente en la mandíbula inferior, desencajándola con un repugnante crujido de hueso astillado.
Acto seguido, lo agarró por las gruesas solapas del uniforme médico, pivotó sobre su pie trasero usando el peso del monstruo contra él, y lo lanzó con un barrido al suelo fangoso detrás de sí, justo en el camino de los otros infectados que se acercaban. Aprovechando el diminuto hueco vital que acababa de crear con fuerza bruta, León se escurrió de lado a través del cuello de botella, su chaqueta rozando el metal oxidado, y salió disparado hacia la siguiente calle abierta, dejando a sus torpes perseguidores tropezando y cayendo sobre el paramédico atrapados en el callejón. Jadeando profusamente, con los pulmones ardiendo como si estuviera tragando fuego y el corazón golpeando sus tímpanos, se apoyó unos segundos contra un grueso buzón de correos azul en la acera para recuperar el aliento. Levantó la vista, apartándose el pelo empapado en sudor de la frente y, finalmente, sintió que un pequeño, minúsculo rayo de esperanza le tocaba el alma cansada. A unos 100 metros, majestuosa y sombría, se alzaba la imponente fachada de la comisaría. Estaba frente a los altos y ornamentados muros de hierro forjado que delimitaban el recinto exterior de seguridad del RPD. Sin embargo, no fue la imponente y gótica arquitectura del antiguo museo de arte lo que le heló la sangre al acercarse, borrando su alivio al instante, sino la dantesca masacre que adornaba la calle asfaltada y la acera de baldosas justo frente a las rejas principales. Había media docena de enormes dobermans despellejados. León, con un nudo en la garganta, los reconoció de inmediato por los restos de collares tácticos como los sabuesos altamente entrenados, ahora horriblemente mutados, de la unidad K-9, muertos y esparcidos en charcos de su propia sangre negra en el asfalto. León se acercó a uno de los cuerpos masivos con el arma de nuevo en alto, temiendo que uno de ellos aún respirara. El perro más cercano tenía el grueso cuello partido en un ángulo completamente antinatural e imposible, y un profundo y quirúrgicamente preciso tajo en la nuca que le había seccionado la médula espinal. Tragó saliva y miró hacia la alta verja de hierro decorativa de la acera. Contuvo el aliento bruscamente, sintiendo una punzada aguda de náuseas revolviéndole las tripas. Otro de los monstruosos y feroces canes estaba empalado brutalmente en una de las gruesas y oxidadas púas de la valla, con la punta de hierro saliendo por su lomo, suspendido en el aire como una macabra y brutal advertencia táctica, su sangre goteando rítmicamente sobre la acera. León revisó la escena rápidamente bajo la luz rojiza e intermitente de una farola averiada. Observó las heridas, los ángulos de caída y el entorno. El resultado de su inspección mental fue aterrador. No había heridas de bala en los cuerpos de los animales. Ninguna de las gruesas pieles despellejadas mostraba el inconfundible agujero irregular de un impacto de proyectil. No había un solo casquillo de bronce, ni de pistola ni de fusil, esparcido en los charcos de sangre del suelo. No había agujeros de entrada o salida balística, ni impactos fallidos en la mampostería circundante. ¿Qué demonios?, susurró, sintiendo un sudor frío y erizado recorrerle la columna vertebral hasta la nuca. ¿Alguien mató a toda esta manada letal a corta distancia, a cuchillo limpio y a golpes? ¿Sin fallar una sola vez? Quienquiera que hubiera pasado por aquí apenas unos minutos o quizás horas antes que él, no era un simple oficial de policía asustado, y mucho menos un civil huyendo despavorido por su vida. Esa letalidad clínica y silenciosa no se enseñaba en la academia. Era una auténtica máquina de matar, un depredador alfa capaz de enfrentarse a los horrores mutados de frente y masacrarlos sistemáticamente usando nada más que fuerza física bruta, acero frío y el propio entorno urbano a su favor. Sacudiendo la cabeza vigorosamente para no perder la concentración y evitar que la paranoia se apoderara de él, León avanzó hacia la entrada principal del patio adoquinado. La pesada reja doble de seguridad, forjada en hierro macizo, estaba sospechosamente entreabierta. Una gruesa cadena de acero templado y un enorme candado industrial de alta seguridad colgaban destrozados y colgantes de los barrotes, completamente deformados y humeantes, como si hubieran sido volados por el impacto directo de un arma de fuego de grueso calibre a muy corta distancia. Un trabajo violento y apresurado. Con extrema cautela, empujó la pesada reja, cuyo chirrido oxidado pareció un grito en la noche, y entró al oscuro patio interior. Pasó por encima de un par de zombis ataviados con uniformes azules de conserje del ayuntamiento, que yacían inertes boca arriba, presentando cortes letales, limpios y asombrosamente precisos que entraban por la base inferior de la mandíbula hasta perforar el cerebro.
Tragando el miedo, subió los amplios y monumentales escalones de piedra de la entrada del edificio principal, su arma apuntando firmemente hacia el nivel de los ojos, y empujó con el hombro las pesadas y grandes puertas de madera doble de la comisaría. Entró al famoso salón principal de la RPD. El lugar era monumental, espectacular, diseñado hace más de medio siglo originalmente para inspirar un profundo asombro artístico y empequeñecer a los visitantes del museo. Columnas gigantescas y pulidas de mármol sostenían una bóveda altísima, un intrincado y hermoso suelo de baldosas que formaba un gran mosaico, y una enorme estatua clásica de mármol blanco de una diosa sosteniendo una vasija dominaban la enorme sala de 2 pisos, presidiendo sobre la recepción. Sin embargo, la iluminación habitual había desaparecido, reemplazada por una penumbra lúgubre, alimentada solo por las pálidas y rojas luces intermitentes del sistema de emergencia que proyectaban sombras largas, dentadas y ominosas que parecían retorcerse por sí solas en las paredes ornamentadas del segundo piso. Pero lo que más impactó a León, golpeándolo con mucha más fuerza que la grandiosidad arquitectónica del lugar, fue el absoluto e inhumano silencio. No había radios crepitando con voces de oficiales, no había teléfonos sonando, no había civiles llorando en busca de refugio. Era un silencio sepulcral, espeso, denso y casi sagrado, un vacío roto única e inquietantemente por el eco percusivo de sus propias botas al pisar el frío mármol manchado. Era la tumba de la justicia de Raccoon City. «Hola», llamó León, su voz resonando débil y pequeña en las altas y oscuras bóvedas del inmenso vestíbulo. Mantuvo su pistola en alto, con ambos brazos tensos, barriendo visualmente el gran y oscuro escritorio de recepción al centro, y luego revisando las gruesas persianas metálicas de seguridad que ahora se encontraban herméticamente cerradas, bloqueando las entradas a las salas este y oeste del edificio. Ninguna respuesta. «¿Hay alguien aquí?» «Soy el oficial Leon Kennedy. Acabo de llegar». Mientras avanzaba lentamente hacia el centro del salón principal, bajando la guardia apenas 1 milímetro ante la aparente y engañosa falta de enemigos inmediatos, la suela de su bota izquierda pisó algo inusualmente húmedo, denso y pegajoso. El sonido fue un schlap asqueroso. León bajó la mirada, frunciendo el ceño bajo la escasa luz. Bajo el destello rojo intermitente y alarmante de las sirenas, vio un enorme e inquietante charco de sangre fresca que manchaba de negro el impoluto mármol blanco. No eran simples gotas de un herido huyendo. Era un reguero continuo, espeso y grotesco, delatando una carnicería reciente. Al seguir el rastro brutal con la mirada hacia la oscuridad lateral, León sintió que todo el aire abandonaba sus pulmones de un solo golpe, como si le hubieran propinado un puñetazo en el estómago. Tirado miserablemente junto a uno de los pesados bancos de madera para visitantes, yacía un inmenso cadáver que desafiaba cualquier pesadilla humana o libro de texto de anatomía. No era un simple zombi, ni siquiera se asemejaba a un ser humano infectado. Era una abominación musculosa y corpulenta, de la que no quedaba ni un solo centímetro cuadrado de piel protectora. Su cuerpo entero era un amasijo asqueroso de fibras musculares rojas y expuestas al aire, pulsando incluso en la muerte. Lo más perturbador era un cerebro bulboso, grisáceo, hinchado y con venas palpitantes que asomaba y sobresalía directamente de la parte superior de su cráneo deformado, sin la menor protección de bóveda craneal o tejido ocular. Una lengua grotescamente larga, gruesa como el brazo de un hombre y cubierta de espinas, colgaba inerte y babeante de sus inmensas fauces repletas de colmillos afilados, y sus brazos anormalmente largos terminaban en enormes garras del tamaño de sables curvos de carnicero. León retrocedió un paso instintivamente, trastabillando levemente y apuntando con la matilda directamente a la monstruosa cabeza de la criatura, su corazón martilleando frenéticamente contra sus costillas, esperando que la pesadilla saltara sobre él. Sin embargo, el monstruo estaba clara y definitivamente muerto. Al atreverse a observarlo más de cerca, bajando un poco el arma, León notó cortes brutalmente profundos y quirúrgicamente precisos que le habían rebanado gruesos tendones de su musculatura, y, como golpe final, lo que parecía un impacto balístico devastador a quemarropa de una escopeta o un arma de alto calibre, el cual le había destrozado por completo la espina dorsal a la altura del cuello, casi decapitándolo. ¿Pero qué maldita clase de pesadilla es esta?, susurró León, horrorizado hasta la médula ante la bizarra mutación y, al mismo tiempo, sintiendo un profundo e inexplicable asombro mezclado con temor por el insondable nivel de brutalidad de quienquiera que hubiese abatido a esa cosa en un combate cuerpo a cuerpo. Quien lo había matado allí, en medio del salón, lo había hecho con una frialdad, técnica y letalidad absolutamente abrumadoras, sin dejarse intimidar por el aspecto alienígena de la bestia.
De repente, un ruido electrónico crujiente y discordante lo sacó bruscamente de su mórbido estupor. Un parpadeo de luz estática blanca llamó su atención detrás del imponente y alto mostrador central de recepción de caoba oscura. León rodeó el escritorio rápidamente, casi tropezando en su prisa. Sobre la pulida mesa de madera, abandonada en medio del caos, la pantalla de una robusta computadora portátil de seguridad emitía destellos blancos y grises, mostrando las transmisiones del canal de circuito cerrado de televisión. Entre el ruidoso siseo de la estática y la interferencia, la imagen granulada de un largo pasillo inundado de agua se enfocó gradualmente, y una voz humana, desesperada, aguda y ahogada por el pánico más puro, rasgó violentamente el sepulcral silencio del vestíbulo a través de los pequeños altavoces. A quien me escuche. Por el amor de Dios. Soy el oficial Elliot Edward. Estoy atrapado cerca de la sala de vigilancia en el ala este, nivel inferior. La cara sudorosa, pálida y manchada de sangre de un joven policía apareció en la pantalla en blanco y negro, con los ojos desorbitados y mirando frenéticamente por encima de su hombro, como si el mismo diablo lo persiguiera. Están rompiendo la puerta. Hay demasiados, por favor. Necesito refuerzos, por favor, quien sea, sáquenme de aquí. El instinto protector de León se encendió y se activó al instante como un resorte, borrando de su mente cualquier rastro de miedo residual por la criatura despellejada, o la profunda fatiga de la noche. Allí, a unos metros de distancia detrás de esas puertas, había un oficial de policía vivo. Alguien de su nuevo equipo, un hermano de placa, estaba rogando por su vida y lo necesitaba desesperadamente. Aguante, oficial, aguante, voy en camino. Le gritó León a la pantalla de la computadora, apoyando las manos en el escritorio, aunque sabía perfectamente que el otro oficial no podía escucharlo a través de esa vía unidireccional. Giró sobre sus talones con una agilidad felina y corrió a toda velocidad, sus botas repicando en el mármol, hacia la inmensa y pesada persiana metálica enrollable que bloqueaba herméticamente la entrada al ala este. Junto a los enormes rieles de la reja, había una caja metálica roja de control de emergencias. León arrancó la pequeña tapa protectora de plástico con un fuerte tirón, forzó la pesada palanca manual hacia arriba, y los mecanismos internos gruñeron. La inmensa persiana de acero comenzó a levantarse lentamente, protestando con un chirrido agónico, ensordecedor y doloroso de metal oxidado que seguramente alertó a todo lo que estuviera cerca. Se alzó apenas abriendo un diminuto hueco de medio metro respecto al suelo, y allí se detuvo en seco, atascándose irremediablemente a mitad de camino por la falta de energía eléctrica. Sin pensarlo dos veces ni contemplar los riesgos de quedar atrapado, León se lanzó de bruces y se deslizó pecho tierra por debajo de la pesada persiana metálica, rasgándose la chaqueta en el proceso, cayendo pesadamente en un pasillo sumido en una oscuridad casi absoluta. El impacto al aterrizar de sus botas no sonó contra azulejos, sino que chapoteó con tremenda fuerza. El nivel del agua sucia, estancada y mortalmente helada en ese sector, le llegaba muy por encima de los tobillos. El agua fluía sin parar en pequeñas cascadas desde grandes tuberías maestras reventadas en las entrañas del falso techo, goteando incesantemente, empapándole los hombros y la espalda de su ropa en segundos. Todo el entorno del ala este parecía haber sido sometido a un largo, brutal y sangriento asedio, perdiendo la batalla en el proceso. Pesados archiveros metálicos repletos de documentos habían sido volcados violentamente, bloqueando gran parte del angosto camino a modo de barricadas improvisadas. Pedazos enteros de mampostería arrancada y techos caídos colgaban como lianas muertas de las paredes, y las muy pocas y moribundas luces fluorescentes de los tubos, que aún funcionaban a duras penas, parpadeaban erráticamente, emitiendo un constante zumbido eléctrico, similar a la agonía, que le ponía todos los nervios del cuerpo de punta y le estropeaba la visión periférica. Avanzó con paso decidido, sosteniendo la Matilda de 9 milímetros firmemente en alto frente a su rostro, guiándose única y exclusivamente por el estrecho y tembloroso haz de luz blanca de su linterna táctica, acoplada precariamente a la correa de su hombro. Cada cuidadoso paso que daba arrastrando los pies en el agua profunda rompía violentamente el pesado y sepulcral silencio del pasillo estrecho, resonando y rebotando en las paredes como un eco delator que gritaba su posición a las sombras. El aire allí abajo era denso, viciado y asfixiante, saturado hasta la náusea con un penetrante hedor rancio a moho viejo, a humedad subterránea y a copiosa sangre coagulada.
El miedo puro y primitivo intentó aferrarse a su garganta, apretando como una garra de hielo, haciéndole dudar de su cordura por un milisegundo al iluminar en su trayecto un montón de camillas médicas rodantes completamente destrozadas, manchadas de rojo carmesí, y observar pasmado las profundísimas marcas de garras idénticas a las de la bestia del vestíbulo incrustadas sin piedad en el yeso y el hormigón de las paredes hasta revelar los ladrillos interiores. Todo a su alrededor era el rastro innegable de una masacre y una batalla desesperada y perdida. Tú puedes, León, tú puedes hacer esto, joder, se susurró a sí mismo con un hilo de voz, apretando la mandíbula y obligándose a tragar el terror que pugnaba por paralizarlo, ajustando con fuerza el agarre sobre la sudorosa culata de su arma de servicio hasta que le dolieron los dedos. No había excusas. Había un oficial humano vivo cerca en esa oscuridad que dependía absoluta y únicamente de él. No podía, ni iba a fallar en su primer día como policía. Dobló la siguiente esquina del pasillo estrecho con el corazón latiéndole desbocado contra las costillas, como si quisiera saltar de su pecho. De repente, el sonido rítmico, frenético y desesperado de unos golpes metálicos ensordecedores contra el acero rompió la monotonía del agua goteando. Los impactos furiosos venían desde unos metros más adelante. Ese tiene que ser él. Aún está vivo. Pensó León, sintiendo una violenta y renovada sacudida de pura adrenalina inyectándose en su torrente sanguíneo. Sin dudarlo un solo segundo más, y abandonando el sigilo que tanto había procurado, empezó a correr a toda velocidad por el oscuro pasillo inundado, levantando enormes y ruidosas salpicaduras de agua oscura y fétida a su paso rápido, ignorando por completo las siluetas sombrías y amenazantes que bailaban engañosamente en las paredes impulsadas por el agitado haz de luz de su pequeña linterna. Oficial. Aguante. Siga golpeando, ya estoy aquí. Gritó León a todo pulmón, esperando que su vibrante voz humana atravesara la barrera de metal y le diera una mínima esperanza al hombre atrapado al otro lado. Falta poco, compañero, voy a sacarlo de ahí cueste lo que cueste. Al fondo del largo y tenebroso túnel, iluminado parcamente por una luz de emergencia, frente a una puerta de servicio que conectaba a los cuartos de vigilancia, vio la silueta a contraluz de un hombre de rodillas, forcejeando y pataleando frenéticamente. Era Elliot. El oficial estaba boca abajo, intentando arrastrarse desesperadamente por debajo de una segunda persiana metálica enrollable que había quedado a medio abrir, pero algo monstruoso, o más bien varios algos, lo retenían fuertemente desde el otro lado, en la profunda oscuridad de la habitación adyacente, tirando de sus piernas hacia atrás con una fuerza descomunal y aterradora que el hombre no podía igualar. Ayúdame. Por el amor de Dios santo, sácame de aquí, me están agarrando las piernas. Gritó Elliot con la voz quebrada, estirando los brazos extendidos hacia la figura salvadora de León. Los dedos del oficial atrapado rasgaban inútilmente las juntas del suelo de baldosas empapado en su propia sangre resbaladiza, y su rostro estaba contorsionado en una desgarradora mueca de terror puro y absoluto, con los ojos llenos de lágrimas de pánico. León soltó su pequeña linterna de hombro, que cayó al suelo y rodó chapoteando por el agua, proyectando luces erráticas sobre el techo, y se lanzó de rodillas al suelo mojado, sin pensar en su propia seguridad. Agarró con firmeza ambas muñecas sudorosas y frías del oficial Elliot con todas las fuerzas que le daba su cuerpo, apretando como tenazas, y tiró hacia sí, afirmando resueltamente las suelas de goma de sus pesadas botas contra el marco vertical de acero de la persiana para tener un punto de apoyo perfecto y hacer palanca con sus piernas. Te tengo, Elliot. Tranquilo, no te sueltes por nada del mundo. Bramó León, las venas de su cuello marcadas y los músculos tensos de su espalda ardiendo por el esfuerzo titánico, mientras jugaba a un agónico y macabro tira y afloja contra la horda invisible y silenciosa del otro lado del acero. Por un brevísimo y esperanzador segundo, pareció que la fuerza combinada de ambos estaba ganando la batalla por la vida. Elliot avanzó un par de tortuosos centímetros hacia la ansiada libertad del pasillo de León. Pero entonces, los monstruos al otro lado, en un frenesí colectivo por la presa que se les escapaba, tiraron todos al unísono hacia atrás con una fuerza sorda, brutal, mecánica y completamente antinatural. El sonido que siguió a ese tirón fue espantoso. Una sinfonía de pesadilla que León jamás olvidaría. Un desgarro húmedo y profundo, seguido rápidamente por el repulsivo y fuerte crujido de carne, tendones y espina dorsal humana cediendo violentamente bajo una presión externa extrema para la que el cuerpo no está diseñado, resonó brutalmente en la acústica del pasillo estrecho. Elliot dejó escapar un larguísimo y gorgoteante alarido gutural de agonía pura, un grito que le heló la sangre caliente a León en las venas.
De golpe, la inmensa resistencia en los brazos de Elliot cedió por completo, como si hubieran cortado una cuerda en tensión extrema. León salió despedido violentamente hacia atrás por la pérdida súbita e inesperada de peso en su palanca, chocando dolorosamente de espaldas contra la fría pared de mampostería del pasillo opuesto. El pesado cuerpo de Elliot cayó estrepitosamente sobre él, arrastrándolo al suelo inundado con un fuerte chapoteo. Tranquilo, amigo, ya te saqué, Tessa. León intentó reconfortarlo de inmediato, recuperando el aliento y sentándose torpemente en el suelo inundado, buscando acomodar al compañero herido sobre sus rodillas. Pero las palabras de aliento y alivio murieron instantáneamente en su garganta, siendo reemplazadas por un intenso y agrio sabor a bilis ácida que subió por su esófago. Al bajar la vista y mirar fijamente al oficial de policía que acababa de rescatar, el horror más absoluto e insondable le vació el alma y le robó el aliento. No lo había salvado en absoluto. Había perdido el macabro tira y afloja. Las docenas de hambrientos zombis ocultos al otro lado de la pesada persiana metálica se habían quedado con la mitad inferior del trofeo. El cuerpo del oficial Elliot había sido cortado y desgarrado literalmente por la mitad, justo a la altura de la cintura, seccionado por la tracción brutal. Sus intestinos rosados, estómago y demás órganos internos se derramaban libre y horriblemente fuera de la enorme cavidad pélvica abierta, flotando y vaciándose sobre el agua sucia y helada del estrecho pasillo, pintándola rápidamente de un espeso y vibrante color rojo arterial. El pálido rostro de Elliot estaba rígidamente congelado en una espantosa mueca de un grito silencioso y eterno, con sus ojos vidriosos y ya vacíos de vida mirando fijamente a la nada, acusando al vacío. León, horrorizado, jadeando erráticamente y casi al borde del vómito incontrolable, soltó el cadáver tibio y a medio devorar de sus manos, empujándolo lejos de sí. Se arrastró ágilmente hacia atrás, como un cangrejo despavorido, presa del pánico más crudo e irracional, tropezando miserablemente con sus propios pies enredados en el agua mientras la cruda realidad de su fracaso lo aplastaba. A través del estrecho hueco de medio metro bajo la persiana, las docenas de manos manchadas de sangre y putrefacción de los infectados comenzaron a asomarse y arañar el suelo con avidez. Pronto, aparecieron los rostros pálidos, mutilados y de ojos lechosos de al menos 5 zombis que, motivados y enloquecidos por el festín de sangre y carne fresca que acababan de devorar de Elliot, se agacharon torpemente y empezaron a reptar y arrastrarse velozmente por debajo de la barrera de metal, extendiendo sus garras directamente para atrapar las botas de León. León recogió a ciegas su pistola Matilda del suelo mojado, con las manos temblando incontrolablemente por primera vez desde que la infinita pesadilla de esa noche había comenzado en la gasolinera. Disparó 3 veces rápidamente en sucesión, de forma desesperada, el fogonazo iluminando los rostros de los monstruos y el sonido ensordeciendo sus oídos en el eco del túnel. Los impactos destrozaron la cabeza del primer infectado que intentaba cruzar a la delantera, salpicando masa encefálica en la reja, pero el espacio de contención era demasiado estrecho y, al caer, su cuerpo sirvió como macabra rampa. Los demás cuerpos desprovistos de instinto de conservación se amontonaban literalmente unos sobre otros, usándose como escudos de carne inerte para empujarse y avanzar inexorablemente hacia él. Eran simplemente demasiados, una ola de muertos en un pasillo demasiado cerrado y carente de vías de escape laterales. Tenía que retroceder a terreno abierto inmediatamente, o sería el siguiente en ser desmembrado. León giró sobre sí mismo, ignorando el mareo, y corrió a trompicones desesperados de vuelta por donde había venido, en dirección a la relativa seguridad del vestíbulo principal. Lo que antes era solo un espeluznante pasillo oscuro e inundado, se había convertido de pronto, como por arte de una magia infernal, en una trampa asfixiante y mortal. A medida que avanzaba rápidamente, el ruido de sus propios disparos había despertado a la sección. Las pesadas puertas de madera de las oscuras oficinas laterales, de la sala de prensa y de interrogatorios que antes parecían firmemente cerradas y silenciosas al pasar, comenzaron a crujir y luego a ceder violentamente bajo el empuje colectivo y el peso de docenas de los muertos que se amontonaban en su interior. Zombis empapados en sangre, putrefactos y vistiendo toda clase de ropas civiles y uniformes policiales destrozados, emergían de la nada, saliendo a trompicones de las sombras de las habitaciones como apariciones hambrientas conjuradas por el infierno, extendiendo inmediatamente sus manos pálidas y frías para intentar atraparlo al vuelo. León, con los reflejos acelerados, tuvo que esquivarlos zigzagueando ágilmente de un lado a otro en el estrecho corredor, chocando contra la pared y empujando fuertemente con su hombro izquierdo a uno vestido de traje que intentó hundirle los dientes en el rostro en medio de la penumbra.
Pero, de todo el terror que estaba viviendo, lo peor, con mucha diferencia, no era siquiera ver sus rostros desfigurados o sentir sus agarres resbaladizos. Era escucharlos. El eco del estrecho y tapiado pasillo de piedra amplificaba acústicamente un sonido escalofriante y rítmico. El pesado y unísono y arrastrado chap, chap, chap de docenas de pies descalzos, zapatos de oficina y gruesas botas de policía podridas, pisando frenéticamente el agua estancada acumulada en el suelo, persiguiéndolo a todos implacablemente como una estampida en cámara lenta. Esa furiosa y húmeda marea de chapoteos y gemidos inarticulados resonaba fuertemente a sus espaldas, multiplicándose. Cada segundo más cerca, más fuerte, amenazando cruelmente con engullirlo como una avalancha de carne podrida. Sin detenerse un solo instante ni atreverse a mirar por encima de su hombro, avistó el final del túnel y se lanzó de clavado al suelo pavimentado al ver el diminuto hueco de salida. Se deslizó sobre su estómago a gran velocidad por debajo de la primera persiana metálica, rasgándose aún más la chaqueta y la camisa, y cayendo pesadamente sobre el frío, liso e iluminado mármol de seguridad del salón principal. Inmediatamente rodó sobre sí mismo y trató de ponerse en pie para seguir corriendo, pero fue demasiado lento. Un veloz zombie, que llevaba el característico uniforme azul manchado de grasa de un mecánico del garaje policial, lo había seguido demasiado de cerca, arrastrándose furiosamente y cruzando justo detrás de él, segundos antes de que la reja por fin cediera y se atascara del todo bajo el peso de los demás que golpeaban el metal. La rabiosa criatura se abalanzó sobre el novato desde el suelo en cuanto ambos cruzaron, con una agilidad sorprendente para un muerto, agarrando con fuerza las solapas de la chaqueta de cuero marrón de León y usando su propio peso muerto para derribarlo de nuevo sobre su espalda en el duro mármol. Los dientes asquerosamente amarillos, astillados y manchados de sangre y bilis de la bestia, chasquearon violentamente y con furia repetitiva en el aire, lanzando babas negras a milímetros del expuesto y palpitante cuello del joven oficial. León, en pánico total, usó ambos brazos, cruzando sus gruesos antebrazos para bloquear rígidamente los hombros claviculares del monstruo e intentar mantener sus mortales fauces alejadas de su yugular, forcejeando desesperada e inútilmente mientras giraba el rostro, sintiendo el asqueroso, nauseabundo y cálido aliento a carne y vísceras muertas rozándole la mejilla derecha. El inerte peso del masivo zombie en postura superior era absolutamente aplastante, una pura y mecánica fuerza de gravedad. El ardor en los cansados brazos y la fuerza restante de León comenzaban a flaquear rápidamente tras los recientes y extremos sobreesfuerzos físicos en el pasillo. La boca de la criatura bajó 1 centímetro más. Iba a morir allí mismo, a los pies de la estatua de la diosa. De pronto, un intenso, fugaz y cegador destello de fuego en forma de estrella iluminó brutalmente todo el enorme vestíbulo por una fracción de segundo, borrando las sombras. Estuvo seguido de forma absolutamente inmediata por el trueno ensordecedor y seco de un potente disparo de alto calibre que rasgó violentamente el aire denso y sagrado del inmenso salón principal, rebotando en un eco infinito en la lejana cúpula del techo. La cabeza podrida del mecánico zombie que aplastaba a León estalló espectacularmente como una sandía podrida golpeada por un mazo, abriéndose como una flor grotesca y salpicando copiosamente el prístino suelo de mármol circundante con una gruesa lluvia de sangre oscura y fragmentos de cráneo ennegrecido. El repentino peso muerto y decapitado de la bestia, carente ya de todo motor neurológico, se desplomó pesadamente e inerte sobre él, silenciado para siempre. León, casi sin creerlo, jadeando agónicamente con los pulmones ardiendo por la extrema adrenalina inyectada en su corazón, empujó asqueado y con un fuerte empujón el asqueroso cadáver decapitado a un lado, apartándolo de su pecho. Se sentó rápidamente en el mármol ensangrentado, frotándose la cara y levantando instintiva y velozmente su pistola Matilda en dirección directa al oscuro y lejano origen desde el que provino aquel preciso y salvador disparo en la penumbra. Allí, a unos escasos 10 o 12 metros de distancia táctica segura, sentado en el suelo del vestíbulo y apoyando su cuerpo pesada e irregularmente contra el grueso marco lateral del enorme mostrador de recepción de pesada madera maciza, estaba un hombre de raza negra. El misterioso Salvador llevaba puesto el impecable, aunque ahora completamente arruinado por el desastre, uniforme táctico azul con las insignias doradas de teniente de la RPD. Su piel, que en circunstancias normales debía ser oscura y llena de vitalidad, estaba ahora alarmantemente cenicienta, casi de un tono gris pálido mortal, y estaba cubierta en su totalidad por una espesa capa de sudor frío y brillante. Respiraba con notable y agónica dificultad, mediante jadeos superficiales, cortos y dolorosos, como si cada inhalación fuera un castigo.
La mano izquierda del maltrecho oficial presionaba con pura fuerza de voluntad desesperada su propio costado derecho abdominal, apretando fuertemente la tela en un intento vano de contener y taponar la hemorragia profusa de una herida espantosa, irregular y extremadamente profunda que manaba sin cesar y que empapaba toda la mitad inferior de su camisa azul de un rojo brillante, intenso y arterial. Mientras tanto, en su firme mano derecha aún extendida sostenía con pericia profesional su pesada pistola de servicio reglamentaria, apuntando perfectamente, y cuyo cañón oscuro aún dejaba escapar un fino hilo de humo caliente por el milagroso disparo salvador de hacía un instante. El oficial herido bajó el arma muy lentamente, temblando ligeramente por el esfuerzo, al comprobar que la amenaza estaba neutralizada y al reconocer finalmente al joven asustado en el suelo, que no llevaba uniforme pero sí una placa que se le asomaba en el bolsillo y una postura policial evidente. Sus pupilas estaban visiblemente oscurecidas por el inmenso dolor físico y la certeza de la inminente y fría fatalidad que se cernía sobre él, pero en el fondo insondable de su mirada aún conservaban vivo un destello profundo, autoritario e inquebrantable de lucidez mental y autoridad moral de liderazgo que imponía un respeto inmediato. Tosió dolorosamente, de forma débil y hueca, escupiendo una pequeña mancha de sangre negruzca sobre su propia barbilla sudorosa, antes de enfocar su vista desenfocada directamente en los ojos de León y esbozar, con infinito esfuerzo, una levísima, casi imperceptible, irónica y trágicamente humana sonrisa de bienvenida. Llegas verdaderamente tarde, novato, murmuró el hombre con una voz increíblemente ronca y rasposa, que apenas era un susurro en la inmensidad del salón. Soy el teniente, Marvin Branagh. Al mando. León no lo dudó ni medio segundo. Comprendiendo que la amenaza zombie había sido suprimida, se puso en pie de un salto ágil, enfundando ruidosamente su arma en la funda de su muslo y corriendo a toda prisa por el mármol hacia el oficial caído, deslizándose hábilmente de rodillas a su lado y frenando justo en el borde del espeso charco de sangre del teniente. La inmensa confusión y una furia naciente y muy fría crecieron en su interior al ver de cerca, por primera vez, la naturaleza atroz de la lesión abdominal. Dios mío, señor, susurró León, con la voz quebrada por el peso del momento, apartando cuidadosamente las temblorosas manos del oficial para intentar inspeccionar la herida y aplicando de inmediato una brutal y dolorosa presión directa sobre el tejido roto del teniente con ambas manos manchadas, intentando ganar algo de tiempo. Teniente, ¿qué ha pasado aquí? ¿Quién le hizo esto? Capítulo 40. El precio de la verdad. 29 de septiembre. Patio de la comisaría RPD 8:31 p.m. Unos minutos antes, el oscuro y silencioso patio de la comisaría se iluminó por un violento destello de fuego, seguido por el estruendo ensordecedor de un disparo que rasgó la noche en dos. En el instante exacto en que el dedo de Marvin Branagh apretó el gatillo, el grito desgarrador de Gil Valentine cruzó el aire húmedo. Se había lanzado hacia adelante con toda la fuerza de su cuerpo, golpeando el antebrazo extendido del teniente con ambas manos. El impacto desvió bruscamente la trayectoria del camión hacia la izquierda y ligeramente hacia abajo. La letal bala de 9 milímetros, destinada al pecho de John Wick, falló su objetivo principal. Sin embargo, la trayectoria desviada hizo que el proyectil rozara violentamente el brazo del asesino. Aunque su traje táctico italiano habitualmente funcionaba como una armadura infranqueable, las agotadoras horas de combate y las feroces mordeduras de los perros habían rasgado y comprometido gravemente la eficiencia de las fibras de Kevlar. La bala rasgó la tela debilitada y la piel, dejando un corte limpio del que comenzó a brotar un leve pero constante goteo de sangre. Las gotas carmesí chocaron contra el asfalto del patio. Plip, plip, plip. John, exclamó Gil, rompiendo la parálisis inicial con el corazón en un puño al ver el rastro rojo en su traje. ¿Estás herido? John bajó la mirada hacia la tela rasgada por apenas una fracción de segundo. Maldición, masculló entre dientes, su voz ronca destilando un gélido y contenido fastidio. Sin embargo, no hizo el menor amago de revisarse la herida. Si no hubiera levantado los brazos a tiempo, esa bala me habría destrozado el pecho, pensó con fría claridad. Lenta e imperceptiblemente, deslizó su mano derecha hasta descansar sobre la empuñadura de su pistola en la funda. Su paciencia y su confianza en la capacidad de Gil para persuadir o controlar a su inestable compañero se habían evaporado por completo. Si aquel oficial volvía a alzar su arma en su dirección, John no dudaría. Él sería quien dispararía primero. Ada Wong, sin embargo, se acercó a paso rápido y felino.
Su mirada fría y analítica se posó por un milisegundo en el antebrazo ensangrentado del asesino antes de alzar su propia pistola de forma fluida, apuntando el cañón directamente a la cabeza de Marvin con una letalidad que no admitía dudas. Una mueca de profundo fastidio deformó los labios pintados de la espía. No podemos permitir que sea herido por un simple oficial de pacotilla, pensó Ada, evaluando la situación con su habitual frialdad calculadora. Si dejamos que mermen sus capacidades ahora por una estupidez como esta, no duraremos nada contra las verdaderas pesadillas que nos esperan allá abajo. Pero, muy en el fondo de su subconsciente, latente bajo esa coraza de puro pragmatismo corporativo, ardía una chispa de furia inusual y genuina. Una irritación punzante, casi instintiva, por el simple hecho de que se hubieran atrevido a lastimar a John. Un silencio sepulcral, tenso y asfixiante descendió sobre ellos tras el rápido movimiento de Ada. Marvin se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos y el arma temblando en sus manos, procesando con horror la inminente amenaza de muerte de la espía y la culpa aplastante de que casi acababa de matar a un hombre a quemarropa por un arranque de ira. El tiempo pareció detenerse por completo. Y luego, en medio de ese momento de extrema tensión, el silencio fue destrozado. Un gruñido cavernoso, húmedo y antinatural resonó de la nada, proveniente desde las alturas. Ada Wong levantó la vista hacia el segundo piso del antiguo museo. Sus ojos se abrieron con sorpresa genuina. ¡Arriba!, gritó Ada, retrocediendo rápidamente sin dejar de apuntar. Antes de que nadie pudiera reaccionar, unas de las pesadas puertas de madera en la parte superior del balcón de la comisaría estallaron hacia afuera con un estruendo ensordecedor. Una abominación despellejada, una masa de músculos expuestos, cerebro visible y garras del tamaño de sables de carnicero, irrumpió con una violencia arrolladora, rompiendo la estructura a su paso. La criatura no se detuvo tras destrozar las puertas. Al ser una aberración completamente ciega que cazaba mediante una audición hiperdesarrollada, el Licker se vio atraído instantáneamente por el eco del disparo que aún vibraba en el aire del patio. Marvin, aún congelado en el sitio por el shock y parado exactamente en el origen de aquella estruendosa detonación, se convirtió automáticamente en el objetivo principal y más evidente de su salto depredador. Antes de que el teniente pudiera levantar de nuevo su arma, el monstruo aterrizó pesadamente a su lado, lanzando un zarpazo lateral brutal, casi instintivo, con su brazo derecho. Las enormes garras como sables curvos rasgaron el impecable uniforme azul del oficial sin ningún esfuerzo, abriendo un tajo violento y espantoso directamente en el costado derecho de su abdomen. El teniente soltó un alarido ahogado y espeluznante, soltando su arma reglamentaria, que cayó al suelo de adoquines con un ruido sordo. Marvin se llevó ambas manos a su costado herido de inmediato, sus ojos abriéndose de par en par por el dolor paralizante mientras la sangre arterial, de un rojo brillante e intenso, comenzaba a manar incontrolablemente. Cayó de rodillas, boqueando en busca de aire. El monstruo, oliendo la enorme cantidad de sangre derramada por su presa, giró su cabeza bulbosa y levantó su otra garra para asestar un segundo golpe, esta vez dirigido a la garganta de Marvin para terminar el trabajo. Pero Jill, guiada por un instinto protector forjado a fuego en las montañas Arklay, no lo pensó. Se abalanzó sobre el maltrecho teniente, empujándolo violentamente con todo su peso hacia un lado para apartarlo de la zona de muerte. Las garras del Licker cortaron solo el aire donde la cabeza de Marvin había estado un segundo antes, rozando el asfalto con un chirrido de chispas. La bestia, frustrada por perder a su presa inicial, dejó escapar un chillido ensordecedor que hizo vibrar los cristales de la comisaría. Desplegó su lengua, gruesa como el brazo de un hombre y cubierta de espinas, girándose hacia Jill, quien había quedado expuesta en el suelo tratando de proteger al oficial caído. Pero el Licker jamás llegó a atacar a la chica. Una sombra negra y letal se interpuso entre la bestia y los policías caídos. John no retrocedió ante la visión de pesadilla. Los fríos ojos del asesino reconocieron de inmediato a la criatura. El hedor ferroso, la musculatura expuesta y esa ceguera guiada por el sonido detonaron un recuerdo muy reciente. Su letal enfrentamiento contra esas mismas aberraciones un día atrás, en la destrozada tienda de armas de Kendo. Recordaba perfectamente la velocidad inhumana, la insoportable densidad de sus músculos y la obstinación casi antinatural con la que masacraban. Sabía que acercarse a un combate cuerpo a cuerpo prolongado o medir fuerzas contra esa bestia era una sentencia de muerte absoluta. El Licker siseó y disparó su lengua babeante como un látigo mortal directo hacia el asesino.
Con una agilidad biomecánica forjada en décadas de supervivencia extrema, John pivotó su torso para esquivar el impacto directo, pero el grueso apéndice carnoso se enrolló con fuerza alrededor de su antebrazo izquierdo como una soga húmeda. Al instante, John sintió la colosal e inhumana fuerza de tracción del monstruo. El tirón fue tan brutal y repentino que lo arrastró violentamente hacia adelante, sus botas tácticas patinando y raspando los adoquines mojados con un chirrido sordo. Era como intentar frenar a un vehículo en movimiento. Sin perder un milisegundo en un forcejeo inútil de fuerza bruta que no podía ganar, John se dejó llevar por la inercia del tirón, acortando la distancia de forma explosiva mientras desenvainaba su afilado cuchillo táctico negro mate con la mano derecha libre. En un solo movimiento táctico y realista, usó la extrema tensión en la que se encontraba la lengua del monstruo a su favor. Lanzó un tajo descendente devastador. La hoja de acero al carbono cortó de cuajo el tenso y correoso músculo, liberando su brazo al instante. El líquer chilló de agonía al perder su apéndice y retrocedió un paso, pero su instinto asesino prevaleció. Impulsándose con sus poderosas patas traseras, la bestia se abalanzó en un salto rasante, lanzando un zarpazo ciego con sus enormes garras para destriparlo. John, rehusando trabarse en una lucha cuerpo a cuerpo inútil y letal, realizó una rápida finta evasiva hacia atrás. Antes de que las enormes garras pudieran alcanzarlo, el estruendo de un arma de fuego cortó el aire. ¡Bang! 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 Ada Wong, sosteniendo su pistola con frialdad y pulso firme, disparó una ráfaga precisa que impactó directamente en el torso y las articulaciones de la bestia en pleno vuelo. La fuerza cinética de las balas frenó el embate del líquer, desviando su trayectoria y haciéndolo colapsar pesadamente contra el asfalto. Con la criatura estrellándose contra el suelo y desorientada por los disparos de Ada, John sabía que no debía darle ni medio segundo de recuperación. Soltó el cuchillo manchado, retrocedió rápidamente un par de pasos más para asegurar su distancia y salir por completo de su letal rango de alcance, y desenfundó su pesada escopeta táctica Benelli M4 en un abrir y cerrar de ojos. Apuntó el cañón humeante directamente a la altura del cuello de la bestia, justo donde el cráneo bulboso conectaba con la columna. El estruendo del calibre 12 resonó atronadoramente en el patio cerrado. John no dudó y apretó el gatillo en una sucesión rápida, atronadora y despiadada. ¡Pam! 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 3 devastadores disparos consecutivos de perdigones de alta velocidad barrieron a la bestia. La abrumadora fuerza balística a quemarropa cumplió su letal cometido. Destrozó por completo la espina dorsal a la altura del cuello, rebanando carne gruesa y hueso denso hasta casi decapitar a la abominación en una densa neblina de sangre negra, tejido y cartílago destrozado. La criatura se sacudió violentamente una última vez y quedó, finalmente, inerte a los pies del asesino. Silencio. John bajó su escopeta con parsimonia, el cañón aún humeando bajo la lluvia fina, y se giró para mirar a Jill y a Marvin. Su rostro no mostraba ira, ni el más mínimo rencor por el disparo de hacía un minuto. Solo la fría y calculadora evaluación táctica del entorno. ¿Estás bien, Jill?, preguntó John con su voz grave y áspera, enfocando su mirada exclusivamente en ella. Ignoró por completo al oficial herido que agonizaba en el suelo a escasos metros, sin dedicarle ni un solo vistazo de compasión, para luego señalar con un movimiento de cabeza hacia las puertas del edificio. Los disparos van a atraer a toda la horda del perímetro. Adentro. Ahora. Gilla sintió, aún temblando por la ráfaga de adrenalina y el terror del ataque repentino. Ella y John agarraron a Marvin por los hombros, levantándolo del suelo húmedo. El teniente gimió lastimeramente, sus piernas arrastrándose débilmente sobre los adoquines. Ada Wong, sin ofrecerse a cargar peso muerto, se adelantó para abrir de par en par las pesadas puertas dobles de madera que daban al edificio principal de la comisaría. Entraron rápidamente, arrastrando al oficial y dejando un grueso rastro de sangre en el suelo tras de sí. John y Jill empujaron las inmensas puertas de madera, cerrándolas con un golpe sordo y corriendo los pesados pestillos de hierro justo a tiempo para bloquear los primeros golpes desde el exterior. Se encontraban en el famoso salón principal de la RP de la majestuosidad del antiguo Museo de Arte, con sus columnas de mármol y la imponente estatua de la diosa al fondo, estaba sumergida en una penumbra fantasmal, iluminada únicamente por las parpadeantes luces rojas del sistema de emergencia. Dejaron a Marvin cuidadosamente apoyado contra la base de fríos casilleros de archivos, que estaban a un costado del inmenso mostrador de recepción de madera maciza. El teniente respiraba con jadeos erráticos y superficiales, su piel cenicienta perdiendo color a cada segundo que pasaba.
El denso charco de sangre bajo él se expandía implacablemente por el impoluto mármol. Gil se arrodilló a su lado con lágrimas de frustración picándole en los ojos. Arrancó un largo trozo de tela de la manga de su propia blusa e intentó aplicar un apósito improvisado sobre el costado del oficial, presionando con fuerza la profunda y espantosa herida abierta por las garras del Licker. «Vas a estar bien, Marvin. Aguanta. Tenemos que buscar el botiquín de trauma en el ala médica», decía Gil, su voz temblando y quebrándose por primera vez en horas, incapaz de aceptar la inminente pérdida de otro amigo y compañero de la fuerza. Marvin tosió violentamente, escupiendo sangre oscura que manchó su propia barbilla y el pecho de su uniforme. Con un esfuerzo sobrehumano que lo hizo palidecer aún más, levantó su mano temblorosa y agarró suavemente la muñeca de Gil, deteniendo sus inútiles intentos médicos. «Déjalo, Gil», murmuró Marvin, su voz rasposa pero extrañamente cargada de una pesada paz. «Ambos sabemos que esto ha desgarrado demasiado. Se acabó para mí». El teniente giró su cabeza pesadamente para mirar al hombre alto y sombrío que estaba de pie a un par de metros de distancia. John Wick permanecía en un silencio sepulcral, vigilando las puertas de entrada con su escopeta en las manos, su postura tensa pero imperturbable, ignorando por completo el hecho de que ese mismo policía acababa de intentar ejecutarlo en el patio ciego por la ira. Marvin no era un idiota. Era un policía veterano con años de experiencia leyendo a los criminales, a los mentirosos y a los inocentes. Observó al hombre que tenía enfrente. Un asesino demente y sin alma, tal como lo habían descrito las viciadas noticias de Umbrella, habría dejado que el Licker lo decapitara en el patio. Es más, habría aprovechado el ataque de la bestia como la distracción perfecta para huir y salvarse. Pero John no lo había hecho. Había arriesgado su propia integridad y munición, enfrentándose a una abominación mutante, solo para salvar al hombre que, apenas un segundo antes, le acababa de disparar. La verdad incuestionable de ese acto golpeó a Marvin con mucha más fuerza que el tajo en su estómago. Las piezas del oscuro rompecabezas encajaron de golpe en su mente policial. «Tú, me salvaste», susurró Marvin, mirando fijamente a los insondables ojos oscuros de John. «A pesar de lo que hice. A pesar de lo que creí, Gil tenía razón. Fue Umbrella, ¿verdad? Te incriminaron con ese video». John sostuvo la mirada del oficial moribundo. Hubo un destello de profundo respeto y comprensión en los fríos ojos del asesino hacia el policía que, a pesar de su inmenso trauma y dolor, aún buscaba la verdad antes del final. John no necesitaba justificaciones ni perdones, pero asintió lentamente, una sola vez. Una lágrima solitaria, mezcla de una inmensa culpa y de dolor físico, resbaló por la mejilla cenicienta de Marvin. «Que Dios me perdone», susurró el teniente, cerrando los ojos por un doloroso segundo. «Iba a matar a un inocente. A un hombre que protegía a mi compañera. No sabías la verdad, Marvin». Esa corporación movió sus hilos para que el video pareciera totalmente real, intentó consolarlo Gil, con la voz rota por el llanto contenido. «No te culpes por lo que hicieron ellos. Ahora, déjame ayudarte a levantar, por favor». «No hay tiempo para lloros ni rescates milagrosos de película», intervino Ada Wong desde las sombras del mostrador de recepción, su voz pragmática y helada cortando el emotivo momento. «Escuchen los golpes en la puerta principal. El ruido de la escopeta atraerá a todo lo que esté en 3 cuadras a la redonda hacia aquí. Y no tenemos idea de por dónde va a entrar esa inmensa masa con gabardina si es que sigue vivo tras la explosión. Necesitamos armas de verdad y una ruta asegurada hacia los laboratorios subterráneos. Ya». Marvin abrió los ojos de par en par, la densa neblina del dolor despejándose momentáneamente, reemplazada por la pura disciplina táctica y la determinación de un teniente al mando. Sabía que aquella misteriosa mujer, por muy fría que fuera, tenía absoluta razón en su análisis. Él era peso muerto, una carga fatal. Si intentaban cargarlo por el edificio, morirían todos masacrados en los pasillos angostos. Con manos dolorosamente temblorosas, Marvin rebuscó en los bolsillos tácticos de su pantalón y sacó una pesada tarjeta magnética de acceso de color azul con el emblema grabado de la RPD, y se la entregó directamente a Gil. «Tómenla. Es el acceso maestro de los sistemas de seguridad de las alas laterales», jadeó Marvin. «Vayan al depósito de seguridad en el ala oeste. Es nuestra armería táctica principal. El jefe Irons tiene la llave de la bóveda del arsenal pesado allí dentro, pero los casilleros aún deberían tener equipo de sobra. No voy a dejarte aquí, Marvin». «Me niego», replicó Gil rotundamente, aferrando la tarjeta de acceso pero sin soltar la mano de su amigo. El teniente ignoró sus protestas por completo.
usó su brazo izquierdo sano para arrastrarse torpemente hacia arriba, manchando la pared, apoyando su espalda resbaladiza en los casilleros y alcanzando a duras penas la caja metálica de control eléctrico de la recepción. Mi sangre los va a atraer a todos hacia ustedes, Gil. Si los siguen al interior de los pasillos, los acorralarán contra las rejas, yo me quedaré aquí. Cuidaré la puerta principal, y retrasaré a lo que sea que intente entrar. Antes de que Gil pudiera siquiera intentar impedirlo, Marvin bajó con determinación la pesada palanca de emergencia de la caja de control. Las inmensas persianas metálicas enrollables que bloqueaban los accesos a los pasillos de las salas este y oeste de la comisaría comenzaron a cerrarse lentamente, descendiendo con un chirrido atronador y chirriante que anunciaba el aislamiento total del vestíbulo. «Vayan, ahora», gritó Marvin con sus últimas reservas de fuerza, levantando su pistola reglamentaria con ambas manos y apuntando resueltamente hacia las enormes puertas de madera que ya temblaban salvajemente por los golpes de los zombies. «Es una orden directa, oficial Valentine». John fue el primero en reaccionar. Agarró a Gil suavemente pero con una firmeza férrea e inquebrantable por el codo, tirando de ella con fuerza hacia el estrecho hueco de la persiana del ala oeste antes de que ésta tocara el suelo y se cerrara por completo. Gil, con el rostro empapado en lágrimas, miró a Marvin una última vez, asimilando su heroico sacrificio. «Gracias, teniente», susurró ella, su voz ahogada por el ruido del metal, deslizándose velozmente por debajo de la reja, seguida muy de cerca por la ágil sombra de Ada y finalmente por John. La pesada persiana metálica cayó al fin, chocando contra el suelo de baldosas con un golpe definitivo y resonante, separándolos para siempre del salón principal y sumergiéndolos en la claustrofóbica oscuridad del pasillo del ala oeste. El pasillo occidental era un tétrico y mudo recordatorio de la trágica caída de Raccoon City. Las largas luces fluorescentes del techo parpadeaban de forma agónica y errática, iluminando a ráfagas un panorama absolutamente desolador. Pesados archivadores volcados, montañas de expedientes esparcidos, oscuras manchas de sangre arterial que pintaban las paredes casi hasta el techo, y cientos de casquillos de bala de bajo calibre que tintineaban y crujían bajo el implacable paso de sus botas. Para Gil, el impacto psicológico de recorrer ese lugar fue devastador, un golpe directo al alma. A medida que avanzaban silenciosamente, su mente le jugaba malas pasadas. Ella no veía simples monstruos sin rostro en la penumbra. Veía a las personas que había conocido, con las que había compartido su vida. Allí, apoyado torpemente contra una destrozada máquina expendedora y con el cuello brutalmente destrozado a mordiscos, estaba el oficial David, aquel muchacho alegre con el que solía compartir el café y rosquillas por las mañanas. Más adelante, arrastrándose lúgubremente por el suelo y sin piernas, estaba la dulce recepcionista Rita. Al ver las manos de Gil temblar incontrolablemente y notar cómo la oficial dudaba profundamente al alzar su berreta para apuntar hacia los rostros reanimados de sus antiguos amigos y compañeros, John Wick se adelantó, colocándose en la vanguardia. Sin pronunciar una sola palabra de compasión o reproche, el asesino a sueldo asumió el papel del ejecutor. Con una empatía silenciosa, sombría y extrañamente respetuosa que contrastaba brutalmente con su letalidad inherente, John avanzó como la encarnación de la muerte. Un giro rápido sobre sus talones, un movimiento balístico y preciso de su cuchillo táctico a través del cráneo de la pobre Rita. Un paso lateral evasivo, un agarre firme por la espalda y un chasquido sordo y rápido en el cuello de David para silenciarlo eternamente y sin dolor. John limpió sistemáticamente cada metro del oscuro pasillo a mano limpia, cargando sobre sus propios hombros el peso del asesinato, solo para evitar que Gil tuviera que pasar por el trauma de apretar el gatillo y destruir los rostros de aquellos que una vez llamó su segunda familia. Tras unos agónicos, espeluznantes y silenciosos minutos de matanza metódica, llegaron finalmente al final del largo corredor, plantándose frente a la robusta puerta del cuarto de depósito de seguridad. John forzó con pericia los mecanismos internos de la gruesa cerradura de acero utilizando su cuchillo manchado y, tras un par de clics satisfactorios, entraron. Aseguraron rápidamente todos los gruesos cerrojos desde el interior y, sumando fuerzas, empujaron un inmenso y pesado escritorio metálico de control directamente contra la entrada, bloqueándola por completo. Por primera vez en decenas de extenuantes horas, el asfixiante sonido de los persistentes gruñidos, los gritos lejanos y los pasos arrastrados que poblaban los pasillos quedó completamente anulado y aislado detrás de varios centímetros de denso acero balístico. Habían llegado a un refugio temporal. Un auténtico y sagrado Safe Room. El cuarto estaba iluminado en su totalidad por una brillante luz blanca y fría, alimentada de manera independiente por un zumbante generador de respaldo.
Las 4 paredes de la estancia estaban flanqueadas desde el suelo hasta el techo por robustos armeros con rejas, altas taquillas metálicas cerradas con candados y largas mesas de inspección y mantenimiento de armas. Era un santuario dedicado a la pólvora y al plomo, un pequeñísimo trozo del paraíso terrenal para un hombre cuyo principal y más letal oficio era sembrar la muerte. La tensión acumulada pareció abandonar el cuerpo de Gil de forma repentina y avasalladora. Se dejó caer pesadamente, como si le hubieran cortado los hilos que la sostenían, en una cómoda silla de oficina rodante situada en una esquina, depositando su gastada bereta sobre la mesa cercana con un suspiro tembloroso. Apoyó el rostro exhausto entre sus propias manos ensangrentadas y manchadas de pólvora, y dejó escapar un largo, doloroso y silencioso sollozo seco que contenía en su interior todo el abrumador peso de la violenta muerte de Carlos Oliveira, el noble sacrificio de Marvin Branagh y la innegable e irreversible destrucción de la ciudad que juró proteger. Estaba exhausta hasta los huesos, vacía física, emocional y mentalmente. Al otro lado de la fría habitación, John Wick experimentaba una metamorfosis completamente diferente. Las profundas magulladuras y las costillas fisuradas en su torso aún palpitaban a un ritmo febril, y su resistente cuerpo estaba llevado mucho más allá de las fronteras naturales del dolor humano, pero al verse súbitamente rodeado y bendecido por la magnitud de aquel arsenal policial de alto calibre, sus ojos oscuros e inescrutables adquirieron de inmediato un intenso y peligroso brillo clínico, casi reverencial. La atmósfera de la habitación le recordaba a algo profundamente arraigado en su ser. Sentía que acababa de cruzar el umbral de las blindadas bóvedas subterráneas del mismísimo Hotel Continental. Con movimientos mecánicos, fluidos y dolorosamente precisos, John se desabotonó los jirones oscuros de lo que alguna vez fue su impecable camisa arruinada, dejándola caer con desdén al suelo embaldosado. Desde el otro lado de la mesa de inspección, Ada desvió la mirada hacia él por un instante. Vaya, no sabía que en medio del apocalipsis teníamos tiempo para un espectáculo, comenzó a decir con un tono juguetón y una media sonrisa burlona, pero las palabras murieron abruptamente en su garganta. La cruda luz de los fluorescentes no solo reveló los inmensos y morados hematomas masivos y los rudimentarios, sucios y apestosos vendajes empapados de sangre seca que cubrían su tonificado torso. Bajo todo ese daño reciente de Raccoon City, la piel del asesino era un escalofriante lienzo de horrores pasados. Docenas de cicatrices profundas, gruesas y pálidas se entrecruzaban por su pecho y abdomen. Siniestras marcas redondas de balas, cortes limpios y letales de cuchillos, y viejas quemaduras. Era el mapa mudo de un hombre que había sido destrozado y que había atravesado el infierno en vida innumerables veces. John, sin embargo, ignoró olímpicamente el dolor y el repentino silencio atónito de la espía. Abrió con un tirón firme una de las inmensas y pesadas taquillas metálicas marcadas prominentemente con el gran logo en blanco de RPD perteneciente al departamento de policía de Raccoon. Extrajo de su interior 3 pesados e intimidantes chalecos tácticos de asalto de Kevlar negro mate, completamente equipados en el frontal y laterales con múltiples bolsillos reforzados para cargadores de alta capacidad, fundas secundarias y anclajes metálicos. Le arrojó uno a Gil. La oficial, comprendiendo que el infierno allá arriba requeriría toda la protección posible, lo atrapó al vuelo y comenzó a ajustárselo de inmediato sobre su blusa manchada. Luego, John le tendió en silencio el segundo chaleco a Ada. La espía lo miró con evidente desdén, sacudiendo levemente la cabeza. Prefería confiar en su agilidad y se negaba rotundamente a arruinar la línea de su vestido rojo con una pesada armadura policial. Sin insistir, John dejó a un lado el equipo sobrante y se colocó el último chaleco firmemente sobre su cuerpo magullado, apretando las correas laterales con la fluidez y la rapidez de alguien que se está poniendo su verdadera segunda piel protectora. A continuación, John se acercó a paso firme a la gran mesa central de inspección. Tras una rápida ojeada, encontró exactamente lo que buscaba. Una escopeta de corredera Remington 870 de uso policial, robusta y mortífera. La examinó sopesando su peso en las manos, y comprobando la suavidad del mecanismo interno con un fuerte y satisfactorio clac-clac resonando en el aire, para después asegurarla sólidamente a su espalda cruzada junto a la venella y que ya portaba. Avanzó hacia los cajones de munición y tomó varios cargadores extendidos compatibles con su letal Eclair Koch P30L, rellenándolos con destreza y rapidez utilizando munición fresca y reluciente de 9 mm que extrajo generosamente de las cajas de cartón esparcidas.
Añadió 3 pesadas granadas cegadoras de dispersión luminosa de la dotación policial a las anillas metálicas de su pecho, y se ató con firmeza una gruesa y resistente funda de muslo derecha para llevar múltiples peines de munición extra a un solo movimiento de distancia. Cuando John finalmente se giró hacia ellas, el hombre de traje italiano destrozado y maltrecho que había entrado en la ciudad había desaparecido por completo, reemplazado por algo infinitamente más aterrador. Sin emitir un solo sonido o gruñido de dolor, John se acercó tranquilamente a un pequeño refrigerador que zumbaba al fondo de la sala, tomó una pequeña botella de agua plástica sellada y caminó hacia la exhausta Jill. Se detuvo en silencio frente a ella y colocó la botella fría sobre la madera de la mesa, justo al lado de un par de cargadores adicionales de berreta, los cuales él mismo había llenado previamente con brillante munición nueva. Jill levantó pesadamente la mirada, apartando las manos de su rostro surcado por las lágrimas, encontrándose directamente con los fríos pero intensos ojos estoicos de John. No hubo palabras de consuelo barato, clichés heroicos ni promesas vacías entre ellos. El gesto fue, en su forma más pura, un intercambio tácito y profundo de respeto absoluto entre dos guerreros incansables que comprendían perfectamente el inmenso dolor de perder en la batalla todo lo que amaban. Ella asintió lentamente, tomando la fría botella con manos agradecidas. Gracias, John. Mientras este solemne intercambio ocurría, Ada Wong había disimulado su asombro anterior volviendo a su tarea y forzando en tiempo récord la cerradura electrónica de los inmensos archivadores confidenciales de alta seguridad de la RPD. Sus largos y rápidos dedos, de uñas perfectamente pintadas, revisaban velozmente montones de archivos policiales encriptados, recibos de transferencias dudosas y memorándums privados, alumbrándose con la luz tenue y precisa de una pequeña linterna táctica de bolígrafo. Tal y como lo sospechaba desde que entré a esta ciudad, murmuró Ada, su voz atractiva y aterciopelada atrayendo inmediatamente la atención de los otros dos mientras sostenía en alto un grueso expediente con el sello de la RPD. El reverenciado jefe de policía, Brian Irons, no solo estaba metido hasta el cuello en la nómina secreta de Umbrella, sino que él personalmente encubría activamente todas sus aberrantes operaciones dentro de los límites de la ciudad. Todo a cambio de dinero sucio para comprar sus asquerosas colecciones de arte. Ada arrojó los oscuros papeles con desprecio sobre la mesa de metal. Sin embargo, los registros más confidenciales no están aquí. Si queremos descubrir la ubicación exacta de las instalaciones subterráneas principales de Umbrella y encontrar una vía de escape segura fuera de la ciudad, tendremos que ir directamente a la fuente. El despacho personal del propio jefe Irons. El crujido agudo del plástico al romperse resonó en la sala. Jill, que se había puesto en pie de un salto, acababa de aplastar la botella de agua vacía con una fuerza colérica. Sus nudillos estaban blancos y su rostro se había contorsionado en una máscara de pura furia y traición. «Ese maldito cerdo», escupió Jill, su voz temblando por la indignación mientras los dolorosos recuerdos la golpeaban de lleno. Él fue quien disolvió deliberadamente a nuestro equipo Stars después del incidente en las montañas Arklay. Se rió en nuestras caras, bloqueó todas nuestras investigaciones y nos tachó de locos ante la prensa. Nos vendió a Umbrella y nos dejó morir desde el primer maldito día. Al escuchar aquel nombre, la fría mente de John Wick encajó las piezas faltantes del rompecabezas a una velocidad vertiginosa. Brian Irons. Recordaba perfectamente haber escuchado sobre el todopoderoso y corrupto jefe de policía de Raccoon City. Él era la autoridad máxima que había orquestado el encubrimiento policial y manipulado meticulosamente las cintas de seguridad de la escuela primaria 3 días atrás. Irons era el hombre que, para proteger el secreto del virus de Umbrella, había vendido a la prensa la falsa historia de que el Baba Yaga era un asesino de niños a sangre fría. Los ojos oscuros de John adquirieron un brillo letal y gélido, vacíos de cualquier piedad. Tomó su HIKP-30L descansando sobre la mesa, la revisó por última y perfeccionista vez comprobando el mecanismo del percutor, y la deslizó suave y firmemente en la funda recién ajustada en el lateral de su muslo, donde encajó con un ligero clic. «Irons», murmuró John, su voz áspera y profunda destilando una silenciosa y aterradora promesa de muerte. Jill se giró hacia ellos, asumiendo el mando táctico con la autoridad que le otorgaba ser la única que conocía el edificio. Entonces creo que todos tenemos motivos de sobra para hacerle una visita a su oficina en la zona noble del ala este, en el segundo piso, sentenció Jill con firmeza. Pero para llegar allí arriba, tendremos que cruzar a pie la mitad de la comisaría y la inmensa biblioteca central, abrirnos paso a sangre y fuego a través de la zona más profundamente infestada.
Conozco la ruta, pero será un verdadero infierno. Ada desvió la mirada hacia la imponente figura de John y luego hacia la decidida oficial, evaluando la letal determinación de ambos con una sutil media sonrisa cargada de expectativa. Sin duda, será un paseo absolutamente encantador, ironizó la espía. Andando, fue lo único que la ronca y contundente voz de John necesitó articular. Habían logrado descansar un poco, estaban reabastecidos de plomo y tenían un claro y letal objetivo trazado. Por un momento, la reconfortante sensación de tener el control sobre sus propios destinos, aunque extremadamente frágil, parecía haber vuelto a sus manos dentro de la claustrofóbica seguridad inexpugnable de aquel cuarto de acero policial. Pero la paz, el descanso y el silencio en Raccoon City siempre eran una broma cruel y una ilusión temporal que Umbrella se encargaría de borrar. De repente, de manera brusca y violenta, el denso silencio de la comisaría exterior fue atravesado e interrumpido por un sonido rítmico, asombrosamente grave y profundamente vibrante. Tuup 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 tuup. Las vibraciones invisibles que atravesaban la estructura del edificio fueron tan intensas que hicieron temblar visiblemente el agua restante dentro de la botella plástica que descansaba en la mesa. Gil levantó la vista de inmediato hacia el techo de cemento, sus hermosos ojos abriéndose de par en par, encendidos con una chispa repentina, genuina y cegadora de pura esperanza. Sus años en la fuerza le permitían reconocer perfectamente ese particular batir de aire cortante y constante. ¿Escuchan eso allá arriba?, susurró Gil, apenas atreviéndose a creerlo, con el corazón en un puño. Es el inconfundible sonido de unos potentes rotores. Tiene que ser un gran helicóptero de rescate del ejército o de la policía estatal montada. Alguien allá afuera por fin está respondiendo a la desesperada señal de radio SOS que mandó Marvin justo antes de... Pero la brillante y fugaz chispa de esperanza murió asfixiada en un solo y terrible segundo. El zumbido grave y rítmico de los pesados rotores no mantenía una altitud de vuelo de aproximación constante. Por el contrario, el espantoso sonido se volvió agudísimo, agobiante y caóticamente irregular, desplazándose velozmente sobre la estructura del edificio. En cuestión de 3 agónicos segundos que parecieron durar horas, el estruendoso ruido de la aeronave desbocada fue seguido por el aullido histérico de las alarmas mecánicas del aparato fallando miserablemente en el aire. La gigantesca máquina metálica de varias toneladas caía en picada libre hacia el lado opuesto de la comisaría. John Wick, un depredador urbano curtido en 1000 batallas, no necesitó confirmación visual para entender lo que se avecinaba. Solo se tensó y llevó instintivamente una mano a la correa de su arma, preparándose para el choque estructural. Un estruendo sordo y profundamente violento sacudió la inmensa estructura gótica de la comisaría RPD hasta sus oscuros cimientos de piedra. El suelo vibró bajo sus botas como si un breve pero intenso terremoto acabara de azotar la zona, acompañado por el rugido lejano pero abrumador de toneladas de acero y concreto aplastándose. El impacto en el ala este opuesta fue lo bastante contundente como para hacer crujir alarmantemente el grueso techo de concreto de la armería en la que se encontraban. Densas e irregulares nubes de espeso polvo blanco y afilados cascotes de yeso cayeron en forma de lluvia sucia sobre las mesas metálicas de mantenimiento y el suelo embaldosado. Gil y Ada se aferraron rápidamente a los bordes de la mesa de inspección para no perder el equilibrio durante la sacudida sísmica, tosiendo espasmódicamente mientras el polvo en suspensión les irritaba los pulmones y la vista. Las luces blancas, puras y frías del generador de la comisaría parpadearon violenta y espasmódicamente durante un agónico, cegador y prolongado segundos antes de morir finalmente con un terrible chispazo eléctrico que sumió el cuarto en una oscuridad total. Una sola fracción de segundo después de que murieran las luces principales, los potentes faros giratorios rojos del sistema de emergencia y evacuación extrema cobraron vida propia, bañando la sala en un destello de color sangre rítmico, mareante y profundamente alarmante. Todo ello vino acompañado casi de forma inmediata por el insoportable, punzante y ensordecedor ulular de las campanas de las alarmas de incendio generales que resonaban por todo el viejo edificio. El pesado helicóptero, envuelto en llamas inextinguibles, acababa de estrellarse sin piedad contra el resistente techo del ala este de la comisaría, incrustándose de lleno en los pasillos principales del segundo piso superior, reventando conductos de aire, tuberías de agua y la esperanza por igual. El ruido francamente monumental de la masiva explosión pirotécnica y el colosal choque de retorcido metal y rotores no solo había destrozado trágicamente gran parte del techo estructural de la zona este, bloqueando permanentemente varias de sus posibles y vitales rutas de escape y encendiendo el antiguo edificio de arte en llamas vivas.
Aquel cataclismo auditivo y destrucción estructural sin precedentes acababa de actuar en la noche como el más brillante y ruidoso faro en la oscuridad. Ese sonido dantesco era una macabra señal de atracción que resonaría por todas las calles de Raccoon City, garantizando que cada pesadilla letal que aún acechaba en la ciudad redirigiera su atención hacia el perímetro y el corazón mismo de la estación de policía ardiente. Capítulo 41. El muro inquebrantable. 29 de septiembre. Pasillo del ala oeste, comisaría RPD 8:36 p.m. La pesada puerta de acero del depósito de seguridad se abrió con un chirrido agónico, empujada por el hombro de John Wick. El pasillo occidental que habían limpiado apenas unos minutos antes ahora era una pesadilla estroboscópica. Las luces rojas de emergencia giraban frenéticamente, tiñendo las paredes salpicadas de sangre con un resplandor infernal, mientras la ensordecedora campana de la alarma de incendios martilleaba sus tímpanos sin piedad. El aire estaba saturado de un espeso polvo blanco y el olor acre del humo de aviación que se filtraba desde el ala este. Hill salió detrás de John, con la bereta en alto. El chaleco táctico de la RPD estaba firmemente ajustado sobre su pecho, dándole una apariencia mucho más militarizada. Ada cerraba la formación, tosiendo levemente por el polvo, sus ojos analíticos escaneando las sombras móviles. John ajustó la correa de su escopeta. El chaleco de Kevlar es pesado, rígido, evaluó mentalmente, sintiendo cómo el material grueso restringía ligeramente su habitual fluidez de movimiento. No es un traje a medida. Pero absorberá el daño contundente que mis costillas ya no pueden soportar. Es un mal necesario. La ruta más rápida hacia el ala este y el despacho de Irons es a través de la biblioteca central, gritó Hill para hacerse oír por encima del ulular de las sirenas, señalando hacia adelante. Está justo al final de este pasillo, cruzando el cuarto de operaciones. Siempre y cuando el techo no decida caernos encima antes de llegar, comentó Ada, sacudiéndose una mota de yeso del hombro con aparente desinterés. Guía el camino, oficial. Avanzaron con la sincronización de un equipo táctico veterano. Sin embargo, apenas habían dado 10 pasos cuando John levantó un puño cerrado en el aire, la señal táctica universal y silenciosa para detenerse en seco. Hill y Ada se congelaron al instante. ¿Qué ves?, susurró Hill, apenas moviendo los labios. John no respondió con palabras. Simplemente alzó el cañón de su escopeta unos grados hacia el techo. Siguiendo su gesto, las mujeres alzaron la vista. Allí, aferradas a las gruesas tuberías de ventilación y moviéndose nerviosamente entre las sombras intermitentes de las luces rojas, había al menos 4 abominaciones despellejadas. Un grupo completo de Lickers. Estaban visiblemente agitados por el estruendo de las alarmas contra incendios, siseando y moviendo sus largas lenguas babeantes de un lado a otro como látigos ciegos, completamente desorientados por la saturación acústica. 4 objetivos. Ciegos. Depredadores basados en el sonido acústico, analizó el cerebro de John a una velocidad vertiginosa. Una ráfaga de escopeta alertaría al resto de la comisaría. Gastaría demasiada munición. Inviable. El ruido de la alarma es nuestra cobertura. John giró el rostro levemente hacia las mujeres. Ni un solo sonido, susurró con una voz tan baja y rasposa que apenas rozó el aire. Pegadas a la pared. Pasaremos por debajo. Estás bromeando, murmuró Ada, aunque sus ojos brillaron con el desafío. Bien. Si me cae baba en el vestido, te haré responsable, Wick. La tensión era asfixiante. Caminaron por debajo de los monstruos letales, conteniendo la respiración, rezando para que el crujido de un cristal roto o un casquillo vacío bajo sus botas no los delatara. Hill sentía que el corazón le iba a estallar en el pecho. Una sola gota de sudor frío resbaló por su sien mientras pasaban directamente bajo las garras colgantes de una de las bestias. Estaban a punto de cruzar el umbral del corredor y salir por fin de la zona de peligro, cuando un sonido nuevo cortó a través del estruendo de las sirenas. Era un sonido rítmico. Metálico. Absolutamente demoledor. Boom, boom, boom. El ruido repentino e inmenso hizo que tanto los humanos como las bestias ciegas en el techo se giraran de golpe hacia la misma dirección. Atraídos irremediablemente por la intensa vibración física en la estructura, los 2 Lickers más grandes y agresivos soltaron chillidos ensordecedores, se descolgaron del techo y se lanzaron frenéticamente hacia la densa cortina de humo al fondo del pasillo, corriendo por las paredes directos hacia el origen del ruido. Problema resuelto, murmuró Ada con una sonrisa cínica. Dejemos que se maten entre. Pero lo que escucharon a continuación les heló la sangre en las venas y borró la sonrisa de la espía. No hubo una batalla real.
Solo se escuchó un bramido asfixiado, un desgarro húmedo y espantoso de carne, seguido inmediatamente por el crujido seco, brutal y espeluznante de gruesos huesos y espinas dorsales rompiéndose sin el menor esfuerzo. En un par de dolorosos segundos, los chillidos mutantes fueron silenciados por completo. «Dios mío», susurró Hill, retrocediendo un paso instintivo. De la espesa cortina de polvo y humo al final del pasillo, emergió una silueta gigantesca, aplastando bajo su inmensa bota el cráneo reventado de uno de los Lickers que acababa de asesinar con sus propias manos. Medía fácilmente más de 2,5 metros. Llevaba una pesada gabardina militar de color verde oliva oscuro que rozaba el suelo, y un sombrero de fieltro gris que ensombrecía un rostro carente de cualquier rasgo de humanidad. Su piel era de un pálido grisáceo y sus ojos, fríos y muertos, se fijaron instantáneamente en los tres supervivientes. «Tenemos compañía», dijo John con frialdad absoluta. Sus instintos dictaban que la amenaza más grande debía ser neutralizada de inmediato con fuerza abrumadora. Se adelantó medio paso, levantó la pesada escopeta Remington 870 hasta su hombro, apuntó directamente al centro de masa de la criatura y apretó el gatillo. ¡Pam! El estruendo del calibre 12 a quemarropa en un pasillo cerrado fue ensordecedor. Una carga completa de perdigones de alta velocidad que habría partido a un hombre normal por la mitad impactó de lleno en el pecho del gigante. La gabardina apenas se onduló. El monstruo no emitió un solo sonido de dolor. No retrocedió ni 1 milímetro. Ni siquiera rompió el ritmo de su letal caminata. ¡Bum, bum! Los ojos de John se entrecerraron. Su mente táctica procesó el impacto en 1 milisegundo. No hay penetración. No hay sangrado visible. La energía cinética fue absorbida en su totalidad por la densidad muscular. Como dispararle a un búnker de hormigón con una pistola de balines. Rápidamente tiró de la corredera, expulsando el cartucho humeante, y ajustó su puntería en un ángulo ascendente. «Veamos qué tan duro es tu cráneo». ¡Pam! El segundo disparo fue directo a la cabeza. El sombrero del gigante salió volando, revelando un cráneo deforme y grisáceo. La fuerza cinética del disparo logró que la cabeza de la criatura se echara ligeramente hacia atrás, arrancando un trozo de piel muerta de su mejilla. Pero, en menos de 1 segundo, el gigante volvió a enderezar el cuello. Su mirada sin vida seguía clavada en John. «John, es inútil», gritó Hill, su voz desgarrada por una mezcla de puro pánico y reconocimiento. «No gastes munición. Es un Tyrant. Es un tanque andante, un arma bioorgánica. Las balas no lo van a detener». «Entonces habrá que buscar algo más grande», replicó John, sin quitar la vista de la mole. Antes de que pudiera reaccionar a la advertencia de retroceder, el tiranta cortó la distancia con una explosión de velocidad aterradora y antinatural para su inmenso tamaño. Levantó un puño del tamaño de un bloque de cemento y lanzó un golpe devastador directo al torso del asesino. John, utilizando cada onza de sus reflejos entrenados, soltó la escopeta, dejándola colgar de su correa, y cruzó ambos brazos en un bloqueo cerrado frente a su pecho, reforzado por el nuevo chaleco de Kevlar. El impacto sonó como un camión chocando contra un muro de ladrillos. Fue levantado del suelo por la fuerza bruta del golpe y arrojado violentamente hacia atrás. Voló casi 3 metros por el aire antes de chocar brutalmente contra una hilera de archivadores de metal, abollándolos con su peso. Tosió sangre, el aire escapando de sus pulmones, mientras el dolor punzante de sus costillas fisuradas gritaba en protesta. Si no se hubiera puesto esa armadura policial en el depósito, aquel solo puñetazo le habría reventado los pulmones. «Cúbrete, animal de costumbres», gritó Ada con evidente frustración. La espía se deslizó por el suelo con una agilidad felina, pasando por debajo del brazo extendido del Tyrant, y vació medio cargador de su pistola de 9 milímetros directamente en las rótulas de la criatura. Las balas chispearon al golpear algo denso bajo la carne, pero lograron que el monstruo trastabillara por una fracción de segundo, perdiendo el balance. Fue tiempo suficiente. Hill corrió hacia John, agarrándolo por las correas del chaleco táctico y tirando de él con fuerza. «Arriba, arriba. Te dije que no le hicieras frente», lo regañó Hill, medio arrastrándolo. «A la biblioteca, ahora». John recuperó el aliento y la compostura en un instante, tomando su escopeta con un movimiento fluido. «Estoy bien», gruñó él, ignorando el fuego en su pecho. Los tres irrumpieron por las pesadas dobles puertas de madera que daban a la biblioteca, cerrándolas de un portazo detrás de ellos. El lugar era una obra maestra del diseño gótico. 3 pisos de altura, pasarelas de madera tallada que rodeaban la estancia, y docenas de inmensas estanterías rodantes atestadas de viejos libros y expedientes.
El fuego del helicóptero había comenzado a colarse por el techo de cristal roto, arrojando sombras titánicas y danzantes por toda la habitación. Bloqueen la puerta. Ayúdame con esto, gritó John, empujando con el hombro un pesado carrito de libros de roble macizo para atravesarlo frente a la entrada. Gil y Ada se unieron a él, sumando sus fuerzas para bloquear las manijas de hierro. Al otro lado, un golpe sordo hizo temblar la gruesa madera. Luego otro. Las bisagras comenzaron a gemir. Eso no lo va a retener ni un minuto, observó Ada, limpiándose el sudor de la frente. Las escaleras hacia el segundo piso están bloqueadas por escombros, analizó Gil, barriendo la sala con su linterna. Tendremos que rodear por la planta baja y usar la escalera de servicio del fondo de la biblioteca para llegar al balcón del ala este. John asintió, recargando sistemáticamente los 2 cartuchos de escopeta que había gastado. Muévanse. Yo cubro la retac. John se congeló a mitad de la frase. Toda una vida en el inframundo le había enseñado a confiar en sus oídos tanto como en sus ojos. Entre el crepitar del fuego que devoraba el techo, el ulular de las alarmas exteriores y los golpes en la puerta bloqueada detrás de ellos, John percibió algo más. Una discrepancia auditiva. Los golpes en la puerta tienen un ritmo. Pero hay un segundo ritmo, pensó John, inclinando la cabeza ligeramente. Un eco de pisadas que no coincide con el gigante del pasillo. ¿Vienen de arriba, Wick?, preguntó Ada, notando su rigidez. Desde la oscuridad de la escalera de servicio que Gil acababa de señalar como su ruta de escape en el fondo de la inmensa sala, bajaban unos sonidos familiares. Bum, bum, bum. Las botas pesadas y metálicas hacían crujir los escalones de madera. De las sombras del segundo piso, descendió una segunda figura. Era idéntica a la que golpeaba la puerta a sus espaldas. La misma altura colosal, la misma piel pálida y muerta, la misma pesada gabardina militar verde oliva. El segundo tirán levantó su enorme rostro hacia ellos, su mirada fría fijándose en el grupo mientras aplastaba la cabeza de un zombi vestido de bibliotecario que se cruzó en su camino, con la indiferencia de quien pisa una cucaracha. ¿Me estás tomando el maldito pelo?, siseó Ada, abriendo los ojos desmesuradamente. ¿Un Breya clonó a esta bestia? La puerta de madera a espaldas de John crujió con un estallido astillado, a punto de ceder ante el primer monstruo. La barrera improvisada de libros y roble macizo estalló en 1000 astillas de madera a sus espaldas. El carrito voló por los aires como si estuviera hecho de cartón, y el primer tirante irrumpió en la biblioteca, apartando los marcos de la puerta con sus enormes manos. Frente a ellos, el segundo tirante terminó de bajar los escalones, bloqueando la única salida hacia el pasillo este. Los 2 titanes de gabardina giraron lentamente sus cabezas hacia el centro de la sala, encajonando al trío entre las altas estanterías. Se acabó el espacio, murmuró Ada, deslizando una mano hacia la espalda de su vestido, buscando desesperadamente algo en su inventario limitado. Dime que tienes un plan, John, o estamos muertos. John no desperdició aliento en palabras. Su mente ya había trazado la geometría de la habitación y la solución más brutal. Sus pulgares acariciaron instintivamente las anillas de acero de su chaleco. En un movimiento fluido y perfectamente sincronizado, arrancó 2 pesadas granadas cegadoras de dispersión luminosa que había sacado de la armería. Retiró los seguros con los dientes, escupió las anillas al suelo de madera y lanzó las granadas en direcciones opuestas. Una hacia la puerta destrozada, otra hacia la escalera de servicio. Ojos cerrados, ahora, bramó John. Crack boom. La biblioteca entera fue engullida por un destello blanco e incandescente, tan intenso que pareció borrar las sombras danzantes del fuego, acompañado por un estampido sordo que hizo vibrar el aire. Los 2 Tyrants, a pesar de su invulnerabilidad balística, poseían receptores visuales y auditivos biológicos que respondían a estímulos físicos extremos. Ambos gigantes llevaron sus masivos brazos a la cara por un microsegundo, desorientados temporalmente por la sobrecarga sensorial y el ruido ensordecedor. Hacia el muro este. Busquen otra salida, ordenó Gil, recuperando la visión y empujando a Ada por un pasillo lateral formado por 2 inmensas estanterías rodantes de libros antiguos. Los 3 corrieron por el estrecho corredor de madera, buscando desesperadamente una puerta lateral o una ventana que diera al salón principal, alejándose del centro de la sala. El suelo de madera vieja de la biblioteca crujía dolorosamente bajo sus pasos apresurados.
El edificio ya había sufrido daños catastróficos por la onda de choque del helicóptero. Las vigas superiores gemían, y una fina lluvia de yeso no dejaba de caer sobre ellos. Estaban a punto de alcanzar la pared oriental de la estancia cuando un temblor nuevo y aterrador sacudió la biblioteca entera, mucho más fuerte que los pasos de los gigantes. No venía de atrás, ni de adelante. Venía directamente de su derecha. El muro sólido de mampostería y ladrillo que los separaba del pasillo adyacente comenzó a abombarse hacia adentro, resquebrajándose con un sonido parecido a un trueno enjaulado. «Cuidado, la pared», gritó John, agarrando a Gil por el chaleco y tirando de ella bruscamente hacia atrás justo cuando el muro entero estalló en una violenta explosión de polvo, ladrillos y mortero. A través del inmenso agujero recién abierto en la estructura, apartando los escombros de concreto como si fueran telarañas, irrumpió una tercera silueta colosal. Un tercer tirant, idéntico a los anteriores, emergió de la nube de polvo, sus fríos ojos fijándose inmediatamente en el Baba Yaga. 3. Exclamó Gil, quedándose sin aliento, su mente policial negándose a procesar la magnitud del horror táctico frente a ella. Esto ya no es un rescate, es una ejecución corporativa. Menos charla, más movimiento, Valentine, le espetó Ada, retrocediendo hacia el centro de la biblioteca, buscando un punto ciego. Pero no había puntos ciegos. 3 fortalezas ambulantes e invulnerables los habían acorralado en la misma habitación. Era un jaque mate perfecto, diseñado meticulosamente por Umbrella. Los 3 gigantes comenzaron a avanzar hacia el centro, cerrando el triángulo mortal sobre el asesino, la oficial y la espía. Cada paso sincronizado que daban las 3 bestias resonaba en la biblioteca como los martillazos del juicio final. Bum, bum, bum. De repente, un crujido sordo, mucho más agudo y letal que cualquier paso, resonó bajo sus pies. John bajó la mirada instantáneamente. Las pesadas vigas victorianas que sostenían el suelo de la biblioteca, ya profundamente debilitadas por el fuego, la explosión del helicóptero y el deterioro de décadas, no estaban diseñadas para soportar el castigo estructural que estaban recibiendo. Y ciertamente, no estaban diseñadas para sostener la concentración de más de 1500 kilos de pura masa muscular bioorgánica de 3 tyrants pisando simultáneamente la misma sección de madera vieja. El suelo comenzó a hundirse rápidamente, formando un cráter cóncavo alrededor de ellos. Las estanterías rodantes empezaron a volcarse hacia el centro de la sala, vomitando cientos de libros y aplastando a los zombis que aún deambulaban por allí. «El suelo está cediendo», gritó Ada, sus ojos abriéndose de par en par al darse cuenta de la trampa mortal e inevitable que la propia gravedad había preparado para ellos. No hubo tiempo para formular un plan de escape, ni para disparar un solo tiro. Con un estruendo cataclísmico que ensordeció cualquier alarma de la comisaría, la sección transversal entera de la biblioteca central colapsó hacia el nivel inferior. Las maderas nobles se partieron como palillos de dientes, y un enorme abismo oscuro se abrió bajo sus botas, tragándose estanterías, escombros, fuego y cuerpos por igual en una catarata de destrucción. En el milisegundo en que la gravedad reclamó su tributo y el suelo desapareció bajo ellos, el caos se apoderó de todo. La mente de John funcionó a hipervelocidad, evaluando el peligro inminente. Yo he sobrevivido a caídas peores. Mi cuerpo está diseñado para absorber el trauma. Ella no, pensó John mirando a Gil. Operando por puro instinto protector absoluto, John usó la última fracción de segundo de estabilidad para empujar a la joven oficial con todas sus fuerzas. Las manos del asesino chocaron contra el chaleco de Gil, lanzándola violentamente en un ángulo ascendente hacia la única cornisa estable que quedaba conectada a las pesadas puertas del salón principal. «Arriba, Valentine», gritó John. Gil voló por los aires con un grito, extendiendo los brazos. Sus manos enguantadas se aferraron agónicamente al borde astillado del suelo intacto, su cuerpo golpeando dolorosamente contra la pared, mientras las piernas le quedaban colgando sobre el vacío oscuro recién formado. A su lado, Ada no necesitó que la salvaran. Anticipando el colapso gracias a su fría agudeza, la espía se impulsó usando la espalda del tercer tirant como trampolín justo cuando el monstruo comenzaba a caer. Con un salto grácil y atlético impulsado por la pura supervivencia, sus dedos se aferraron a una barandilla de latón oxidada en el nivel de las pasarelas superiores del segundo piso, quedando suspendida sobre el desastre, su vestido rojo ondeando entre el polvo ascendente. Pero John había sacrificado su propio impulso y posición para salvar a la oficial. Sin nada de qué aferrarse y con el centro del piso desintegrándose a su alrededor, el asesino fue succionado directamente por las fauces de la oscuridad.
El Baba Yaga cayó en picada, rodeado por una avalancha de pesados libreros de roble, vigas astilladas y toneladas de concreto de la pared destrozada. Y no caía solo. Una masiva mano pálida y enguantada perteneciente a uno de los Tyrants surgió de entre los escombros en el aire, intentando agarrarlo durante la mortífera caída hacia los lúgubres niveles inferiores de la estación. La oscuridad de los sótanos de la comisaría engulló a los monstruos, a los escombros y al asesino en un coro atronador de destrucción, separando brutal y definitivamente los destinos del letal trío.